todos los programas de Urbana Play 104.3. Tu radio. Como, cuando y donde quieras. Lunes, vuelta y media. Se cortó el baile, prendieron las luces. El fin de como un rayo pasó. Y el lunes se te instaló. ¿Qué hacías cuando no sabías que esto existía? ¿Cómo levantabas este bajón? Vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, Y el lunes te lo pasas mejor. vuelta y media, el lunes te lo pasas mejor. Vuelta y media, la radio otra vez te salvó. Claro que sí, señoras y señores, estamos en el aire. Arranca por completo, ahora sí, la temporada 2022 de Vuelta y Media en la terraza de Urbana Play. En un cielo que nos mira nublado, ahora gris, nos mira, nos amenaza, nos grita, nos habla, nos dice que en cualquier momento puede llover y acá estaremos para arrancar la nueva temporada de Vuelta y Media. Aplaudimos primero a Pablo Fábregas que se bancó. Ah, gracias. No, la pasamos muy bien. Como no, bueno, fuera de ahí dijiste otra cosa, Dijiste que no te nos cosas bancaba horribles. más y qué sé yo. Pero la guita de ustedes dos me vino muy bien. Sí, te vino Muy bien. bien. Bueno, ¿algo más, Oblap, que quieras destacar? Además de la guita. Por suerte no vino ansioso. Sí, además de la guita. No, la verdad que entre todos voy a decir algo positivo, Sí. va a sonar No, negativo. positivo pero no, por favor. no, lo que digo, justamente, A ver. se hizo lo que se pudo. Y más. Se hizo lo que se pudo y más. De todo. En el medio llegabas y decías, ¿hoy quién vino? Dos tenés. Y en la mitad, Sí. che, en lo peor se tuvo que ir, ¿eh? Ay. Sí. Y preguntaba, che, ¿y en cámaras quién está? Se acaban de ir todos porque uno dio contacto estrecho por 3. Y de golpe estábamos solos y salía y había 10 más que venían. Si llegamos a tiempo, no, terminó el programa. Pero se hizo de todo lo que se pudo. Y los Bien. oyentes, un 10 todos, ¿eh? Muy bien, el aplauso para Pablo Fábregas, Claro. el Chacal, Matías Lerto, Ramajo Echeverría y el equipo entero de Vuelta y Media aquí aguantando los trapos. Julieta Luciana, yo tengo una para contar, prepárense, no se las conté fuera de aire. Bueno, Prepárense. quiero saber. ¿Cómo estás, Jirafa? Bien, muy contenta. ¿Podemos decir dónde fuiste o no? Sí, sí, por supuesto. Estuve en San Carlos de Bariloche. Ajá. Y más que nada estuve en Villa Langostura y tampoco Bien. fui a Villa Langostura. Estuve en un camping que está a la mitad. Que se, ¿Podemos decir que camping o por no? supuesto, el camping Don Horacio. Don Horacio. El camping que tiene mi suegra. Que es Sí, un mi camping suegra entre hermoso. comillas, ¿no? Porque Bueno. es tuyo, Administra, prácticamente hoy es en tuyo. día podemos Papeles, decirlo así. digamos. Sí, Es sí. una tanganeta ahí con Bien. la escribana. ¿Dormís en carpa ahí, Jirafa, o no? A veces sí, esta temporada tuvimos la suerte Sí, de rentar una casa rodante. qué lindo. Entonces hubo un día de unas ráfagas de viento que no fueron esperadas y no tuve así el temor de la carpa que te sentís como que te está envolviendo un repollito Ah, de que Bruselas. te vas a ir volando, decís. Claro, pero estuvimos en una casilla rodante como... Ajá, ¿está buena la casa rodante? No, o sea, no quiero decir, está buena. No es que tiene lujos. Vos ves cosas en internet que... Ah, yo sigo no, muchas claro. cuentas de casas rodantes. Que son penthouse, Claro, que tienen de todo. Esta tiene lo necesario. una cama doble Ujú. y 2 camitas. Está bien, para los chicos la cama Sí. doble y ustedes en las camitas. Lo que tiene que ¿Qué pasar. onda? Bien. Siempre me pregunté lo mismo, la casilla rodante Sí. y los aromas en la mañana. Buena pregunta. Bueno, no, la verdad no tengo nada malo para decir. Tiene buena ventilación y como fueron Ah, noches calurosas que podías dejar abierto y entrar una brisita, no he percibido nada. ¿Tiene baño la casa Tiene rodante? baño, sí, pero tampoco es que usás ese baño. Se usa el del camping. Por eso es una estadía en un camping con algunos privilegios. Bien, es un camping perfecto. con derecho el que utilizo. Porque es de ustedes, digamos las De cosas como alguna son. manera, de alguna Bien. manera. El patio ¿Tiene- de los chicos, ¿viste? ¿Tiene cocinita? Tiene todo, es como una casita de muñecas, pero solo utilizamos para dormir y no armar la carpa a cada Bien. rato. Cuando te crezcan los pies tenés que 2 casas rodantes. La temporada que viene ya esa no sirve. Ya no te sirve. Ya la estuve pensando. Así Ajá. que empieza el sueño juntando por un sueño. Bien. Que en un par de años, cuando crezcan un poquito más tu hija y tu hijo, ya no es qué hacemos, ya es ¿cuándo nos vamos solos sin este? Claro. Ya empieza sí. el rato diciendo- Bueno, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Me fui 3 días con Peto Homenaje en primero. Ahí. 3 días y medio. Blanqueando. Antiayuda total. Fuimos acá a un lugarcito en unas chacras a 100 kilómetros.
la pasamos excelente. Pasó Joaquín Furriel a saludarnos un día. Tomaron falopa. Sí, un poco. Con Peto dijimos, si invitamos chicas alguna vez a Joaquín, no lo vamos a invitar, claramente. Sí. No nos conviene, claramente. Bueno, pero- De hecho, el momento Oblap, de ir a la pileta con Joaquín Furriel es muy humillante. Porque si vos vas con Nico Quiato, por ejemplo, decís, bueno, le llevo 15 años. Con Joaquín es la misma edad. Es la misma edad. Claro. Viste que Simpa- estás deseando que no se ponga protector y a la Sí. noche esté ardido. Claro, sí. Que alguien la pase mal. Que alguien la pase mal. Bueno, eso. Después hice el viaje olímpico. 3 días en la costa argentina. Bien. Eso ansioso, ir un ratito a cada lado, Sí, ¿no? ¿no? Muchos Con- kilómetros aparte. Bueno, sí, en total sí, un viaje largo. Ah, claro. Pasé a buscar a mis padres y acá ya estoy abriendo No, la digo, te puerta. hiciste 100 primero con Peto, más o menos, 100 ida y vuelta. Y de esos 100 me fui directo a la costa. 404 Claro, son 500 en total. 380 más. ponele. Sí, Pasó a bueno. buscar a los padres. Pasé a ¿no? buscar a papá y a mamá. Pónganse todos en ese lugar también. Sí. Y allá me esperaban mujer, hija, hijo y suegra. Excelente. Hicimos un viaje multifamiliar. ¿Qué dirías vos si llama a alguien y cuenta eso? No, de salí de interna? ahí. Si Sal- Peto lo propone. Sí, claro. Bueno, jugadísimo, viaje jugadísimo. Sorprendentemente salió bien. Claro. Sorprendentemente salió bien. Pero jugado, ¿eh? En el viaje con mamá y papá, Sí. eso a Marta y José, grandote. Ajá. ¿Cómo son? ¿Te llenan de mate? ¿Llevó milanesas? ¿Se puso la 10 alguno de los dos o fue un viaje con nada? No, Vamos a tomar algo. mamá es muy matera, pero si mi vieja toma mate hay que parar cada 10 minutos para que vaya a orinar. Ah, Que le da mucho, así que no. sí, claro, No, no. Es diurético. No. ¿No se llevó? Se tomó todo para tomar en realidad, mucho calor también. ¿No hubo media luna? Entonces, no, paramos para comer. Paramos para comer. Ya están grandes. Vos también, no ellos. Yo a la ida no me acuerdo Parar dónde. para comer en 400 kilómetros es ridículo. No, pero no para comer un almuerzo. Parar. No, parar, me di cuenta que soy de las que Ya prefieren empezamos las no parar. discusiones. Pero me di Pero cuenta, pará. volviendo en auto tantos kilómetros, Sí. los pibes quieren parar más veces que las que vos Pará, dejarías. abrimos Entonces, paréntesis. ya Julieta parar- se va a Bariloche en auto también, ¿eh? Claro, claro, parar, ya el concepto de parar, lo empiezo a entender a mi papá cuando decía, no trajimos sanguchitos, paramos en Piedra del Águila. Y de repente pasaba de largo, uy, no me di cuenta, y era como, y ahora Se hacía el boludo, encontramos Rubén. sanguchito de nuevo, no quería parar. Entonces Pero entiendo. mira, en eso no soy ansioso yo. Para mí está bueno parar. Yo paro, pero he descubierto que el famoso estirar las piernas a mí me hace aguantar mucho más el viaje. Yo no tengo aguante para manejar. Claro, me pasa lo mismo. Soy Yo muy necesito flojo. parar y No, refrescar bueno, pero también. yo soy copilota, Claro. entiendo que yo no necesito parar, pero tal vez el que Yo maneja sí. necesito un café, un agua, caminar, inventar un problema, Sí. cosa que me saque del manejo. Vale. Yo también necesito Pero, vivir, porque entras como en un lugar en el auto que no salís más. Es verdad, Sí. pero hacía mejor temperatura dentro del auto y cada vez que parábamos había muchísima cola, no solo para orinar Bueno, en el es- baño de mujeres, que es un clásico, sino En el de para varones también. cargar nafta, Claro. para el mate, para todo estaba estallado, creo que no solo la costa, pero el sur estaba Pero pará, del explotado. sur hasta acá tenés que parar a cargar nafta. Un montón de veces, Ah. te digo, cada paradita extra de la que es necesaria Sí. demoraba Yo el en viaje. una bajada de auto salí y pensé lo siguiente y lo verbalicé. Dije, siento que estoy entrando al calzoncillo de King Kong. Mi Esta es la amor. sensación. Pero No me puedo imaginar. Humedad, vaho, calor. Digo, ¿qué estamos haciendo acá? Pero necesito estirar las piernas. yo también. Sí. Y a la vuelta traje hijos yo. No Bien. mujer. ¿De otros o tuyos? No, míos. Creo que eran míos y a mis viejos, los 4, ¿eh? Ahí tenés las 2 generaciones, todos contra vos, además. Y le mandé la foto a Oblap porque paramos en un lugar donde paramos con Oblap varias veces, que se llama La Matera. Sí, claro. Es un lugar de sándwiches espectacular. ¿A dónde? Es en... Bueno, para mí estoy seguro que algunos dicen Alberdi, para mí es Pila, porque es la entrada hacia... No, ahora nos van a decir, fíjate, Guido, si nos deja. Para mí, ¿no es Lezama o Lezica? Lezama. Lezama, Es pero, Lezama. pero esa entrada específica, no sé si es Lezama. ¿eh? Claro, Es hay- Lezama, pero la entrada esa... Es verdad, no es la entrada principal de Claro, Lezama. no es la entrada principal. Porque después fuimos a dar una vuelta por Lezama también, la hicimos completa. Pero te pregunto, Sí. ¿a cuántas horas o minutos está la parada de Lezama? O sea, saliendo de acá. Mitad, o un saliendo de poco allá. 2 la horas. mitad. 2 horas más Sí, o 2 menos. horas. No tenés hambre a las 2 horas. Yo tengo hambre siempre. No, No, sí, acá pero digo- me sorprende tu ansiedad. Pero es que a mí parar me es gusta disfrutar del estar viaje adentro para mí. del auto. A mí, yo disfruto adentro del auto, Ah. sacando de la bolsa. ¿Qué querés? ¿Salado o dulce? Te hago, No. te doy, te pelo, te doy la Para llave. manejar Arriba. necesitas yo como conductor necesito bajar un poco, jirafa. Sí, no, Parar. para mí está bien bajar y estirar las piernas. No digo hay que llegar con los ojos así, pero como disfruto mucho el estar Bueno, pero adentro vas a de la- volver al de la- auto. Más o menos. Vas a volver. Acá también hay algo... Perdón, la Matera se come muy bien, unos sándwiches muy generosos. Y hay muchos perros Y paramos sueltos ahí. en las Y es- estaciones de servicio. Nadie lo dice. Sí, Sí. pará, y la Matera es pasando la estación de servicio IPF, que está ahí en Lezama. Si 5 es que metros. venís de Capital, claro. Sí, al toque, al toque. Claro, en la estación doblá. Bien. Metete y ahí está la matera. Alguien lo subió a Twitter, lo retuiteé y todo el mundo va. ¿Viste? Todo el Que de mundo repente va. todo el mundo va. Hay un par tiene pocos Sí. sándwiches, serán
8 variedades. Sí, pero... Hay unos que no combinan del todo bien. Las Pero cosas van, adentro. pero van. Pero dale. ¿Y qué Sí. comieron? ¿Qué rico? Yo salame. Claro. Hay Me unos acordé que de Don tienen Dalmiro, cosas que salame. Y es para compartir el sándwich, ¿eh? ¿Es buen pan? Sí, sí, buen pan, buen cumple fiambre, todo, 100%. todo bueno. Bien. Es para compartir, si va, jirafa. Bien. Te aviso, Sí. te aviso. Yo no pegué buena. Yo quería, para les copilotes del mundo, cuando pasan un mate, es muy importante lo que voy a decir, escúchenme. Cuando el copiloto o la copilota pasa el mate, lo hace mirando hacia adelante. Sí. Claro, hay que mirar al costado. Yo tengo que mirar adelante que estoy Claro, manejando. claro. Vos, copilote, mirá qué me estás dando en la mano. Bien. Y algo que se lo dije a Fer Sangiao, si vos me das un mate con la bombilla apuntando para tu ventanilla, yo tengo que con una mano empezar a girar el mate. Entonces, es copilotes, para adelante es mi problema que manejo. Excelente. Que esté manejando. Muy bien. El copiloto, mirá la mano del piloto. Excelente. Me dieron otro tip, porque yo creo ser la mejor copilota. Pero, No hay que dárselo al conductor a la altura de donde vos tomarías el mate, sino a la altura casi del estéreo. A la mano, Para claro. que le llegue del volante. Ah, claro. Yo se lo doy al lado de Excelente. mi cara. el menos laburo posible le tenés que dar al conductor, claro. El es conductor eso. pone la mano, vos ponele algo en esa mano. A Claro. veces mate, galletita. Esperá que mueva el conductor la mano. Por Exactamente. supuesto. Si le das un caramelo, pelado. Sí, No sí. se lo des para Helado, pelar. helado. Si le das una botella, sin la tapita ya. Por supuesto. O el famoso, ¿querés papa frita? Sí, 200. No, claro. ¿Qué hago con Sí, esta mano? claro. Igual como copilota tengo un problema. A ver. Tengo que tratarlo y resolverlo, que es que me mareo si me tengo que dar vuelta a resolver algo atrás. Te entiendo. Entonces yo soy genial, le puedo decir, mirando para adelante. Ahora, se cayó algo atrás, Ajá. un pibe me pide algo, o me dice el conductor, fíjate que atrás en la mochila, el momento en el que, primero, abuso del cinturón Sí. de seguridad para no sacármelo hasta último momento. No da. El momento en el que me saco el cinturón para darme vuelta y agarrar algo, la paso horrible. ¿Mareo? No, mareo, es mental. Me parece, porque trabajo mucho, hace mucho con Seba que se marea y es un toque adquirido. Pero me doy vuelta y como necesito resolver No, en te 5 entiendo. segundos. Te entiendo perfectamente. Entiendo lo que te pasa. No me pasa, pero entiendo perfectamente. En el auto hay veces, hay cosas que te desestabilizan. Me pone mal humor, más que me mareo. Es Sí, como- porque no es un lugar cómodo para moverse el auto, No. es para estar en ese lugar, nada De más. acuerdo. Cuando sos niño tal vez sí porque sos más chiquito, pero cuando ya tenés un cuerpo de adulto, Claro. no es para moverse el auto. No hay tanto lugar ahora. No hay Con esta tanto panza lugar. no hay Claro. ¿Se hicieron alguna vez la de tirar el manotazo para que se dejen de joder los chicos atrás? No no, sé, sí pero- para agarrar cosas. Y manejando es un peligro hacer eso. Peligro. Porque no sabes bien qué estás tocando y lo agarrás y es la zapatilla de tu hijo. Esto no se come, sí, lo tiro. Bien, bueno, y volvimos a la costa donde sorprendentemente la pasamos bien. Muy bien. ¿Cuántos días fue eso? 3 también, 3, 4 días, todo ansioso, ¿Cuántas rápido, veces te rápido. metiste en el mar? No, me tocó un hijo fanático del mar y me vi obligado a meterme. Durísimo. ADN. Durísimo. Durísimo. Frío. Durísimo, Ah. durísimo. Pero 2 horas, no yo. Empezás a turnar entre los adultos. Le encanta el mar. Que me da una alegría y a la vez me da tristeza también. Digo, ¿cómo le gusta tanto? Ay, ¿Te da por ganas de favor. pegarle unos telgopores, cosa que sabe que no se ahoga? Ajá, Toma, eso ponete sí, y dale. Papá se va. Papá va a estar- Por favor, ¿cómo le gusta? Y se tira en la sola y está helado. Porque los nenes no sienten frío. Yo creo que los nenes están tan concentrados en ser felices. Claro. Eso es lo que se pierde en la adultez. Ajá. Los niños están tan enfocados en la felicidad que salen y dicen, papá, tenés toalla y están violetas. Sí. Hace 2 horas que estás con frío. Pero el mar es una novedad para él. Claro. Y la pasa bien. Y Claro. la pasa bien. Nosotros no sabemos pasarla bien. Y por último, tomamos una polémica decisión de ir a Brasil. Bien. Una semana. Decime que una era semana. auto. Pésimo. Ah, bueno. No. bueno. Bueno, los papeles que hay que llenar para irse del país, Ya volví estresado. ya te vas estresado. Bueno, declaración jurada, que además es una pelotude porque dices, ¿tuviste fiebre? No. Listo, me creen. Así por 4. Dice, todas por 4. Declaraciones juradas. No sé, otros papeles más PCRs. Bien. Más PCRs. Y el certificado de vacunas. Certificado de vacunas también. Como no puedes bajar 2 Mi Argentina en el mismo celular, o al menos no supe, Los menores nos necesitan. no sabía. Y no me la quería jugar. Siempre tengo problemas Acá en creo los que nos lo aeropuertos. aclaró Caro Dueck. Sí, Yo hice pero- la consulta, me dijeron, pero en la Argentina no lo necesita, afuera no sé. Claro. No me la quise jugar para todo eso. Entonces, llevamos Compré los... teléfonos. Compré 2 teléfonos. no. Llevamos los certificados. ¿Entendés? Mandándonos entre nosotros los mails de las fotos por la duda, por si los perdemos, todo. Bueno, llego al aeropuerto, que siempre me pasa algo, y esta vez ustedes saben que soy desorganizado. Llevé, les juro, estaba orgulloso de mí, armé una carpetita con los folios, con todo. ¡En orden, jirafa! Ah, no te creo. ¡En orden!
En orden, declaración jurada para salir a Argentina, para volver a entrar, para entrar a Brasil, los PCRs, seguro médico, y me estoy olvidando de 2 carpetitas más, todo, cada uno en folio. Certificado de nacimiento. Ah, los pasaportes, que no hay que llevar pasaportes para ir limítrofes, llevé por las dudas, DNI y todo, cada uno en su folio, lo vi 20 veces, dije, ojalá me pidan todo, me pidan todo. Bueno, llego, me piden todo bien, todo, PCR negativo, acá tenés, muy bien, los empieza a ver, digo, yo estoy re tranquilo, nos dio negativo a todos, perfecto. Me mira, digo, ¿pasa algo? Y no me dice nada. Vuelve a mirar los PCR. Que le ganaste la Copa América, también es eso. No, pero era argentino esto. Ah. Esto era en Argentina todavía. Saliendo a Argentina era. Saliendo a Argentina, de los parques de Buenos Aires, en Newbery. Bueno, sigue mirando. Le digo, ¿todo bien? A ver, espera, me ¿Te dice. reconoció? A ver, espera, me dice. Y camina unos metros, 5 metros, para ir a consultar algo con un colega. El colega mira los 4 PCR, mueve la cabeza horizontalmente el colega. Bueno, ahí. El que me atendió a mí hace que tiene un ancho de espada. Ah, Viene hacia mí. Me muestra el PCR, me dice, ¿ves? El resultado te llegó 18 y 21. Pasaron 72 horas y 21 minutos. no me rompa Hay que la... hacer 72 horas clavadas. 72 horas o menos. No. No, le digo, no. No. No, papu, Digo, ahí te sale esta, papu. Papu, no, le digo, me está faltando respeto. Le dije, no puede ser. Digo, si la cola era más corta del Claro, check-in, sí. si no me agarraba tanto tránsito, Ay, me muero. ¿me lo aceptabas? Me dice, sí, encima me da la razón, no me des la razón, discutime. Me dice, sí, no solo eso, me dice. Si no está el horario, te dejo pasar, ¿me entendés? Es porque Más lo absurdo veo. todavía, Tremendo. porque dice el día. Quiero matar. Digo, no, hagamos algo. Le digo, yo me voy. Le digo, armé la carpetita, los folios. Estaba haciendo el ídolo ante mis hijos. Perdón, y aparte si estoy recontrapodrido, me lo estoy llevando a Brasil. Claro. Te dejo el quilombo a vos. Bueno, pero subo al avión con compatriotas. Pero estoy también. llevando todos afuera, no estoy jodiendo a Estoy nadie. infectando a los subcampeones de América. Tiene razón. Bueno, vamos a hablar con una superiora. ¿Era monja? No lo sé. No estaba vestida, pero nunca se sabe. Me dice, no te puedes ir. Digo, pero 10 minutos, dale. Me dice, no te puedes ir. Le digo, escúchame bien. Y me dice, vos no me estás escuchando. Ay, le tenés que decir, yo reemplacé a Ginsburg, hermana. Se lo dije. Me dice, no te van a dejar entrar. Déjame ir, yo me arreglo en Brasil, le digo. Me dice, no, porque después nos llega una multa. Dale. ¿Cuánto de Pará, multa te va a llegar? ¿Atrás tuyo gente? Como diciendo, dale, pelado. No. Ah, eras No. último. No, estaba yo ahí porque eso ya era fuera del check-in. Ya el mundo seguía, Bueno, discutiendo. Igual me atendieron muy bien, todos me lo decían con respeto, yo estaba sacado. Hija me dijo después, nunca te vi así, papá. Y me dicen, y acá se abre todo conspiranoia, todo lo que quieras. Me dice, hay una carpa acá afuera donde te podés hacer el PCR y te dan el resultado en el momento. ¿Gratuito? Así se me rieron cuando pregunté eso. Me dijo gratuito las bolas, no sé qué. Bueno, No, que las Es bolas código eran- aeronáutico. claro. Código Y ya el aeronáutico. tiempo había pasado, yo se los estoy contando Aparte, resumidamente. estaba por vencer el de los pibes. Claro. Era, dejá de criticar porque vas a todos. tener... No, ya se nos habían vencido los 4. Ah, pensé que era el tuyo. No, los 4. Entonces, lo que ya es una pelotudez es porque los 4 no estaban a la misma hora. Pero bueno, no importa. Sí. Vamos a la carpa. La carpa, entre los 4 se forrearon un pasaje, 2 pasajes y de No, vuelta te digo, al sur. 4.000 pesos cada PCR. Ah, bastante Ah, bien, ¿eh? Sí. No, igual, es un número. No Sí. lo- Está bien, no lo pensé. pero cuesta más caro también hacer un Sí, PCR sí. privado. Bueno, hace 15 días, hay que ver ahora. Tenés razón. Hay que ver ahora. Sí, sí. Bueno, salí, cola larguísima, le digo, no llego. Digo, no llego, se va el avión. Ay. Faltaba 1 hora y media, se va el avión, no voy a llegar. Yo conozco la cara de Seba en este momento. Ay, sí. Me dice, y acá decís, el mundo nos volvió muy pelotudos. Me dice, no, hay cola para los que se van en el día. Que no está tan mal, pero digo, como cola de emergencia. Voy a la cola de emergencia. Eso hay que aplicarlo en la venta de pochoclos en el cine. Sí, claro. ¿A qué hora empieza tu película? En 5. Esa es la cola para Esa es los... la- Así debería ser la vida. La vida. Sí, vas de Levante. ¿Cuán caliente estás? ¿No? Debería ser así. Bueno, a lo que me pregunto, para los que no están apurados, ¿por qué están haciendo el PCR acá? ¿Por qué no lo hacen en otro lado? Pero no importa. Mucha Voy a la fila, nervioso. Aún en la fila de apurados había otros adelante. Yo muy nervioso. Y como en el sketch que hacemos en este bendito programa, se me acercan. Una foto, loco. Digo, estoy perdiendo la vida. Dale, hagamos la foto. Yo con el barbijo. Bájate el barbijo, pelado, me dice. Que Y se le pareció dije. al PCR.
Y le dije la concha de tu madre. Me salió del alma. E igual se sacó la foto y se no fue. te puedo creer. Muy sacado. Pará, si está escuchando ese al que Seba le dijo Sí. el improperio que nos llame. Sí. ¿Cómo lo chequeamos? Pero tal vez yo sentí que ni me escuchó, porque se sacó la foto igual. Bueno, hicimos ese PCR, nos dio negativo. Primero esperar que te llegue. Te lo haces, te llega a los 20 minutos mirando el celular todo el tiempo. ¿Por qué unos llegan a los 20 Igual le minutos está y otros mirando. llegan 2 días No después? entiendo. ¡Carajo! No entiendo. ¿Por qué uno... Son los dos confiables? Bueno, Sí, ¿por qué de COVID? ¿Viste? No le pega a todos igual. Entonces Claro. el resultado no le llega a todos igual. Bueno. Es coherente. y empieza a llegar y yo a la familia no le decía nada hasta que no vi los 4. Sí. ¿Te llegó o no? Y ya había llegado uno, ¿Se lo hiciste negativo. con misterio? No, no, Yara, no. el resultado de tu PCR es... No, negativo. Negativo. Los 4 negativos y llegamos. ¿Cuál es la enseñanza de todo esto? Lo miro a Pablo. Jirafa. ¿Apertura de famoso? No, no. Ah, no, ya sé cuál es. ¿Querés que Jirafa, diga el yo? tiempo nos dio la razón. El ¿Con qué? tiempo, ¿Con nos qué? da la razón, ¿Con qué? Pensá. ¿Con qué hay que ir con tiempo? A todos los lugares. Yo iba, como decía Oblap, y lo perdía Oblap. Y acá, esto es así. Fui 3 horas antes. Si iba 2 horas antes, como dice el señorito, Es yo, más, no, yo no viajaba. ibas 4 horas antes, te ahorraba 4 por 4, 16 lucas. Sí, también. O sea, Eh, siempre eso lo hace tan Seguimos absurdo. teniendo razón. Sí. no, no es, Costó la multiplicación Me porque costó estoy un lenta. montón. Sí. no es así. Pues ese es el criterio, entonces andante. Si vos querés defenderte de la Argentina, tenés que ir 2 días antes ese Ezeiza siempre. Ah, Si vos no. querés defenderte No, de la no. Argentina, Ahí estás tenés que exagerando. comprarte 3 Estás casas. No, estás exagerando, Estás Oblap. exagerando. Estás exagerando. Lo que yo digo Acá es- fui 3 horas y pude. 2 horas me quedaba afuera, Oblap. ¿Viste? Los que amamos el propio tiempo, Sí. estamos acostumbrados a zafar más que ustedes que van con tiempo. No, Ajá. no. Yo tengo un callo que me lo da el ser un improvisador Pará, de la vida. yo no fui con tiempo, fui con el tiempo justo, llegué Claro, justito. el tiempo Y que por eso no corresponde fui con tiempo. para ¿No llegaste imprevisto. justo? Llegué justo. ¿Entraste al avión? Sí. ¡Gracias Dios! No, es que No. sí. ¡Gracias Dios! Si iba a la hora, vos no crees en Dios, punto 1. Punto, Y aparte si iba a tú- la hora que vos decías, no entraba al Seba, avión. Sí. Seba, el justo Ya. del no es nuestro justo. No es porque nuestro justo. Yo llegué justo, para nosotros eso es pasadísimo. Claro. Les hago la siguiente Justo. pregunta. Sí, ¿Cuántas historias conocen ustedes de justo entre cagando? un montón. ¿Cuántas de esas se quedaron sin volar? No sé. ¡Ninguno! ¡Es Argentina! ¡Volás igual! ¿Por qué pasarla mal? ¡Volás igual! Porque a vos te gusta la adrenalina, vos vas a los juegos de Disney a tirarte del ascensor, que Perfecto. simulas un ascensor que se Seba, va por... ¿la pasaste bien Nadie vos? Horrible. Entonces es lo mismo. No, pero no la pasé mal por el tiempo. La pasé mal porque me dijo, pasaron 72 horas y 10 minutos. ¡Me estás jodiendo, hermano! ¡Dale! ¿No íbamos a salir mejores de esta verga? ¡Dale! No digas mejores. Perdón. ¿No íbamos a salir de esta verga? Es en Argentina. Uno tiene que estar preparado, tiene que hacerse callo de Argentina. Argentina le salió. Sí, sí. Le sale el cheto. Son Sale. 3 horas, Oblap. Ya está, no se discute. 3 horas. 3 No horas, pasa punto. nada. Ya tengo 2 queridos amigues. Sí. Amigues. ¿Querés nombrarlos? ¿Procopio? No, que no, porque no me autorizaron a contar esto. Que Bien. entran a Brasil. Ajá. Quilombos como los tuyos. Sí. Aduana está en un lado, migraciones en el otro, no sé qué. En un momento, como si te dijese 72 familias, dicen, entremos sin los papeles. En este momento están en Brasil y dicen, y a la vuelta vemos. Oh, Excelente. No, pero Claro. te cuentan la Es el historia. día a día, me parece bien. Te cuentan la historia y te dicen, es imposible, estás en un lugar. Cuando crees que entraste, dicen, no, tenés que ir 20 cuadras para allá. ¿A dónde? Al PCR, pero vos ya me dijiste, ya estoy en Brasil. No, hay otra oficina. Entremos Bien, después. la declaración jurada a Brasil son 12 hojas cada uno, de verdad, ¿eh? Algunos te hacen un resumen. Yo por las dudas imprimí las 12 de cada uno. Y te las leen las 12. No. ¡12 hojas! ¡12 hojas! Você faz tudo, de que ella no fue Todo. positivo. Sí, y además, podés mentir. En todo lo que quieras podés mentir. Y por eso se llama declaración jurada. Claro. Sí. Sí. Ay, pero bueno, ya estamos Qué acá. estrés, ¿eh? Ya estamos acá. Vengo contando lo mismo hace 15 días, Sí. pero a mí me llamó la atención para que mi hijo vaya a la colonia. Firmé una declaración jurada en la que decía que mi hijo no había sido contacto estrecho. Imposible. Yo entré y le dije, yo te firmé esto para que me mandes preso. Mi hijo fue contacto estrecho de todos los que Claro. tuvo. Sí, sí. Yo te certifico que lo testeamos y es negativo. Hoy. Ahí llega. Claro. Hoy, hasta el último testeo, mi hijo está bien y no tiene síntomas. Más que eso, ¿qué querés que te jure? Si no sos contacto estrecho, no querés a nadie o nadie te quiere. Es verdad. Es imposible. Estás preso, Ser no, ni contacto preso, estrecho. por favor. No, lo preso No. más que nadie. Estás Bien. aislado. Me voy. No, 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 Sí, te tenés no, que quedar. tranca. Es hasta las 8, todo igual. Bueno, ¿y Brasil? Muy Decime bien. que se La siente. pasamos muy bien. ¿Cargaste algún brasilero, no? No, no. Solo llovió el 70% del tiempo. Así que, pero el resto de 30 restantes lloví, no. ¿Te hizo acordar Así que, a tus vacaciones en las cataratas?
No, en esa no llovió, nos enfermamos nosotros. Bueno, pero por el saldo no. No, prefiero que positivo. llueva antes de enfermarme, Sí, la sí, verdad. es verdad. Ahora el mundo les está diciendo, ustedes no son de No vacaciones. son de vacaciones, puede ser. No son puede de ser. No, también o va- se va tienen mucho que ir con los destino. abuelos nada más. Quédate con un destino. O se tienen que ir con los abuelos. Son los que la mejor la pasaron. Ojo. 5 de la tarde, 34 minutos en la República Argentina. En un ratito nada más vamos a oír las canciones que más escuchamos este verano. Julieta Luciana, Pablo Daniel y quien les habla, Sebastián Marcelo. Sí. ¿Por qué esa sonrisa, jirafa? Porque no fue elegida por mí, pero es la que más escuché. Ah, claro. Ah. No fue elegida por mí, pero qué- fue la que más escuché. Qué esclavitud, jirafa. No, ¿Algún es posible un cantante ya muerto masculino y yankee? No, por suerte no, pero igual. Podría haber escuchás sido. mucha canción. Pero viste, me decís por suerte, y Elvis es un artista que admirás. Sí, pero ya me agotó claro, con Elvis. Te agotan. Sí, te agotan, sí, te estoy agotan. para no escuchar Elvis Sí. por lo menos 2 años. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Vuelta y Media. Put on your red shoes and dance the blues. Dance to the song they're playing on the radio. While color lights up your face. Sway through the crowd to an empty space. If you say run, I'll run with you. If you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms, tremble like a flower. Feel the grace should fall. For fear tonight is all. You could look into my eyes. Under the moonlight, this serious moonlight. And if you say run, I'll run with you. And if you say hide, we'll hide. Because my love for you would break my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower. Put on your red shoes and dance the blues. Under the moonlight, the serious moonlight. Ay, por Dios, que arriba terminé.
Belu, ¿me conseguís agua por favor en la toalla? Sí, ahí te traigo. Muy buena función, ¿eh? Tremenda, ¿eh? La verdad, La verdad, la rompió. Escúchame, acá te llegó un whisky que te Sí. lo mandó un productor, no me acuerdo el Me nombre, encanta. pero ya lo abrí, Ah, porque necesitaba un poquito, ¿viste? Para levantar la función. vos estás tomando... Después me lo llevo, porque ya lo abrí, ¿viste? Protocolo, todo, me lo llevo, que ahora me voy a un pre con unas amigas. Ah, bueno, dale, sí, vos sabés un poco. La que se emocionó un montón fue Susana. ¿Vino Susana? Sí, te dije que venía Susana. Ay, me puse re nervioso. No, se cagó de risa. ¿De verdad? Se emocionó al final. Ay, ¿posteó algo? Aplaudió, no sé, ahora me fijo. ¿Sí? No, Ahora la no. busco yo como Me mandó un Susana mensaje, me Jiménez. dijo, sobrina, estoy feliz, la pasé joya. ¿Vos, tu tía es Susana Jiménez? No me dijiste nada. No es Susana, Susana, mi tía. Sí, te dije que venía Susana, mi tía, con las primas. ¿Vos pediste 8 entradas para tu Sí, tía? para Susana, mi tía. No, pero no podés pedirme. Vos me dijiste que Pero vos me dijiste, vos pedime lo que quieras. Bueno, yo te pedí lo que quieras. Pero un poquito, estás tomando el whisky, 8 entradas para Susana, ¿no querés? La función, el 80% depende de mí. Bueno, Y vinieron unos amigos tuyos, unos famosos, Ajá. son pareja, ¿cómo se llaman? no me acuerdo. Pero los hago pasar, Sí, obvio. los hago pasar. Pasen, chicos. Hola, permiso. No, me jodés que vinieron a ver la... No. Sí, ¿sabes ¿Cómo qué? está? Ay, Agotó Posca y dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué ¿Qué hacemos? hacemos? ¿Qué Ah. hacemos? Y Pero yo también, viste, se entraron con las últimas ustedes porque estábamos casi llenos nosotros. ¿o? después dijimos, Daddy está lejos. Sí. Y dijimos, Sí. bueno, vamos a verlo. A ver qué No, onda. y claro, nos quedamos de risa un rato. Sí. Un poco de descarte, Así que pero no estaba sé. lleno, ¿vieron? Sí. Encontraron entradas. Pero este vuelco, ¿cuándo lo diste? Porque antes hacías comedia. Es comedia lo que estoy haciendo. Esa cara tenés que hacer en Esa el es escenario. la cara, Esa es la cara. Un tenés marido que para hacer. 3 pezones. Es que como- Eso. Ay. No, está bien, Si ¿eh? no se rieron, no. No, yo igualmente me tuve que ir porque tenía una call, así que vi media hora, digamos. Sí. Vi un cachito, tuve la call y volví. Ah, pero vos- lo que vi Pero vos eras que No. estaba entrando y saliendo. 2 veces nada más entré. Una vez fue te lo digo de onda, no por mí, yo te Ah, requiero. ¿Vos me viste? No, lo que digo es, no vayas hablando, no atiendas el teléfono y vayas gritando. Pasa Vos- que si no... ¿Quién era- carajo dio la orden? ¿No gritaste vos? ¿No sabés Sí. gritando quién carajo dio esa orden? Sí. Claro, yo lo escuché. No te puedo creer. Mira, no, la no. acústica. A mí no tiene. me ¿Sabes qué jode, pasa? No, ¿sabes qué pasa? No estás bien rodeado. Eso sentí. ¿Cómo? ¿De quién? No estás bien rodeado. ¿De quién no estoy De rodeado? todo, de tu equipo. Yo en un momento, cuando, No lo cuidan. cuando ella se va, a mí me quedan las 3 butacas del costado Sí, vacías. sí. Y me acuesto un rato. Claro, se nota también que te acuestes, es raro eso. Bueno, pero está... Sueño. Laburé todo el día. No lo Viene- dejaron, vinieron Viene la a como- acomodadora, me dice, levantate. ¿Quién sos? ¿Quién sos, boluda? Bueno, puedes tratar así una acomodadora. No, igual... Y yo no hay democracia en este país, no me puedo acostar. No, te puedes acostar. ¿Por qué no? Porque son butacas. Igual, no importa, no nos te quedemos digo ahí. algo, olvídate que somos amigos, casi familia, Sí. pensá que soy una fan, vos no puedes estar tan pendiente del público. O sea, vos Eh, tenés que estar concentrado en lo eso que es una- estás ofreciendo digamos, a todo el auditorio, pero si estás viendo quién se para a hacer una call, quién se Claro. acostó, todo es como, bueno, haz Dedicate a la otra obra. cosa. Lo que pasa es que están en fila 3. Vos te paraste a 2 metros mío y dijiste, ¿quién carajo Sí. dio la orden? Y te fuiste puteando. Y vos te acostaste y yo te vi ahí y bostezaste No, también. hay- Ojo, Él le Laburé suena todo la el día, mandíbula laburé cuando todo el día. bosteza. Y hay algo que me dio mucha bronca, que no me gusta fila 3. No me No, gusta a mí fila 3. Muy adelante, dame de 5 para atrás. ¿Sabes por qué? Porque es paciente cervical. Claro. Después lo tengo que estar frotando con azufre. Mi porque productora le me dice, duele. mirá, tengo fila 3 para darte. es que había solo fila 3. Llegaste 2 minutos Bueno, antes. entonces, si a tus amigos de casi familia que somos, no nos des para tener el Claro. cogote para atrás. Porque pero la verdad prefiero pagarla. Claro, y al Prefiero- enemigo ¿qué le das? ¿Enfrente? ¿En Corrientes y Callados? le das? Estaban bastante llenos, quisimos darle lo más adelante Sí, posible. pero esa es un cuello. Y esas 3 que sobraron creo que son porque mi productora, no sé, 8 entradas pidió para su tía y sobraron, vinieron 3, nada más quedaron Sí. 5. Ah, no hables mal de tu equipo porque también eso habla Habla mal de Vos vos. recién habla estabas mal de ¿Uno vos. habla del mal de su equipo. equipo, de su gente? Vos, Está hablando mal de no. uno. Sí, pero bueno, te Y después felicitamos. también es para otra cosa. En el teatro no se escupe. Entiendo que tenías un problema. Pero en el teatro... Ah, ¿me estuviste No, viendo a mí? Pues metete en vos, en tu Está función. bien, pero en un momento cuando freno y estoy a punto de tirar el remate del caballo blanco, Sí. escucho, No, no puede ser. Bueno, No, qué no. sé yo, comí. de fila 3 te recontra Teníamos de escucho. comer. ¿No crees que Alfredo Alcón alguna vez estuvo pensando, allá hay un pelado que le picaba la oreja, Claro. allá hay otro que se le salió un tirador, se lo está poniendo la... Nah. Vino mi sobrino también, le dieron fila 4, yo me quería sentar con él. Víctor, pasá. ¿Qué hace? No, Víctor. Sí, la cuatro. Qué grande que estás, no lo ¿Viste? puedo creer. Sí. ¿Cómo andás, tío? ¿Cómo Yo te tío? tuve a UPA, vos. ¿Te acordás en Mar del Plata cuando nos íbamos de gira con tu No. viejo y tu vieja? No. Ah. Bueno, Pero- contale, Víctor, ¿qué te pareció? ¿Qué? La obra. ¿Y te cagaste de risa? Es muy para pendejos la obra, ¿viste? ¿Estuvo bien? Sí. ¿Qué estás vos? Sí, yo soy el que está de amarillo toda la obra. Me estás jodiendo.
No, no te colgado. puedo creer, tío, ¿Viste? sos tremendo. No, pasa que fumé antes de entrar. ¿Qué fumaste? ¿Eh? 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 ¿Fuma? ¿Cómo? No, nada, bueno, qué sé yo. Una lástima, la verdad, una lástima. ¿Cómo una lástima? Una lástima. Escuchar el aplauso, Así yo que, estoy muy pero bueno. contento. Es la hora para Así mí, que- es el desafío más grande. Sí, bueno. Hay que meterle. Eso, Sí. Lo lindo con que no vamos de acá es que hay que lo que uno los Claro. uno de uno. Laburá que vas a mejorar. lo vas a ¿Un exquisito? No, te agradezco. Nos dio tu productora, ya me dio una botella. Eso buenísimo, que te regalan una botella de whisky, buenísimo. ¿Sabes Una dónde se come cebolla. bien por acá? Para levantar un poco, Claro, para decir levantar esto. que termine bien arriba todo. Para- Tipo para la las pasaste. papas suflés. ¿A dónde es que las siguen haciendo? ¿Querés venir a comer con nosotros? No, ¿no? Saxo. Ah, está muy bien. ¿Vamos? Voy. 5 de la tarde y ¿sabes por qué estoy cantando? Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reírte en voz alta está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplí con mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo Que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. en el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. 5 de la tarde, 41 minutos en la República Argentina, 27 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. A mi derecha el señor Pablo Daniel Fábregas, a mi izquierda la señorita Julieta Luciana Pin. El programa de hoy está dedicado a quien alguna vez le avisó a otro ser humano que tenía los cordones desatados. Gracias por dedicarme a este programa. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich y hasta las 8 somos Vuelta y Media en Urbana Play 104.3 en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Twitch, en el canal Caseta Hoy. En todo el mundo te abrazamos y te decimos buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Vuelta y media cada tarde. Dejo todo para escucharlo, mi agenda ya se bloqueó. Vuelta y media en tu dial y en tu corazón. Vuelta y media ya comenzó. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? 12, un minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a
Y acá estamos con Manu Chao en Vuelta y Media a las 6 menos 12 de la tarde. Leo Pilos en la operación táctica técnica. Bienvenido, Leo. Gracias por estar con nosotros. Ahí está Guido Coralo, está Tatiana Gisela Rose y Agus Ratti desde su casa. Está produciendo Vuelta y Media en el día de hoy. Abrazamos a Nacho Sosa. Hoy el positivo de Vuelta y Media, Nacho Sosa. Así como en Punto Caramelo pones el retrato, acá vamos a empezar a poner los retratos del positivo del día. Los caídos. Hoy es Nacho Sosa a quien abrazamos enfáticamente en este día. Sí. ¿Se acuerdan que tenemos un WhatsApp? ¿O no Es se acuerdan? 11. 6861-1043. Bien, no, Bla. Hola, buenas tardes, buenas noches. Insiste. Qué gran regreso, chicos. Sí, Estoy gracias. muriendo de ¿Dijo? la risa. Uy, Bien. no sé Ya era qué- tiempo de volver. Mención especial para Pablito, que aguantó los trapos. y Bien, no, Bla. Gracias. me cantó el feliz cumpleaños el 3 de enero. Bien. Bien, Se los ok. quiere. Tratamos de ¿Estás cumplir cobrando servicio. eso o no? No, dijimos, están cubriendo gente que nunca supo lo que es un cumpleaños, entonces le fingíamos amistad un ratito al aire. Oh. ¿Qué? ¿Los que cumplen en enero? Capricornianos, Bien. entre ellos Dalia Goodman, a quien le decimos feliz Y cumpleaños. Raulito Weinreich. Y Raulito Weinreich. Cumplieron el mismo día ayer. Entonces, ¿A quién eso- dirías vos? ¿Al cumpleaños de tu hermano o de tu pareja? ¿A quién iría? A los dos le pregunto. ¿Pero viviendo con mi pareja? Sí. Ya Y- fui el de mi pareja. Claro. a ver. No, pero podés ir a uno nada más. Y pareja. Bien. Jirafa. Pareja. Bien. ¿Le costó un poco? No, Cevita. pero porque pienso que hace muchos días que no la veo a mi hermana. Cevita. ¿Cevita? Fue pareja, sobre todo porque hermano tiene que viajar y dijo, no quiero ver a nadie. Claro. No quiero ver a, no Para puedo los ver a nadie. fóbicos de los cumpleaños. Es eso, excelente. se agarran de algo en la pandemia. sí. Y Igual- es que justo, viste. Los que cumplen en 4 de enero, ponele, no les sirve nada ser fóbico de cumpleaños porque nunca hubo nadie. Es verdad. Entonces ellos es, ay, odio que me lo festejen. Igual nunca te lo festejan. Nadie te lo va a festejar. Jamás. Quédate tranquilo. Bueno, las cosas que pasaron mientras no estábamos. Un montón, parece que no, ¿eh? Como la lista de Nico Rep. Eso, Messi tuvo COVID. Sí. Sí. Algunos le dicen COVID, otros le dicen COVID, como mi vieja. Yo le decía a Girón el otro día, le digo, ¿sabes por qué sé que no vamos a solucionar rápido esto? Porque ni siquiera nos pusimos de acuerdo en cómo se acentúa COVID y Omicron. Omicron. ¿Y cómo Omicron. es Omicron? Omicron. Ah, es Muchos drújula. pusieron ya la tilde y se la bancan con Omicron. Pero después otros Bien. dijeron, no, es Omicron. Buena palabra, Omicron. Sí, Sí, Buena sí, palabra. sí, es buena. Y Es tuve mejor. un par Sí. que yo escuché que decían Omnicron. No. No ensuciemos, Pero no. por eso digo, pongámonos de acuerdo en eso y después No. solucionamos el virus. Bien, Messi tuvo COVID, señoras Sí. y señores. Acá o allá. Creo que estaba en España. Ni idea. No lo sé. No, No, estaba acá en Rosario. Ah, estaba en Rosario. Sí, Rosario. ¿Qué tiene que hacer en España? Nada. Seguro vendió la casa para. No, pero por ahí se para olvidó unos unos mangos. CDs, Puede ser. una toalla o Sí, la, o sí, la puede alfombrita ser. cuando salí de la ducha. Seguro no tiene nadie que se lo lleve. Y Nadie. no, Que- hay cosas Bien. que le gusta trasladar a él. ¿Dejaron de funcionar los BlackBerry? Sí. Dejaron de funcionar. El 4 de enero específicamente le hicimos el velorio acá Ya. a BlackBerry. Todos dijimos unas palabras, los que hemos tenido BlackBerry. Yo, La gente le dijo palabras. yo tuve. Yo tuve un ocheto Ajá. que dije, si me sale este trabajo, había un trabajo que me estaban pidiendo presupuesto y estaba, que no ¿Querés salía, que decir no cuál? ¿Querés decir cuál? Era una locución. Ah. Y estoy hablando de año 2010, ponele. Ajá. Y salía 3.600 pesos. Y decía, si me sale esa locución me lo compro porque me parecía mucha Claro. guita gastar en eso. Sí, sí. Y me salió, me lo compré. Tenía bien. pantallita y teclado. ¿Sabes que no Me me parecía acuerdo visualmente el BlackBerry? chetísimo, me parecía. Era chiquito el BlackBerry. No, pero este No era- se deslizaba así, era hermoso. Vos tenías un touchscreen, digamos. Touchscreen, ni lo Casi sabía. todos eran la mitad teclado y la mitad pantallita. Y la que- bolita. Claro. que también, y la bolita en el medio. Y también era un poco touch, un poco no. Sí. Pero el que vos decís ya era el más avanzado. Yo me acuerdo cuando Seba no quería soltar ese. Y creo que Araduc le decía, Seba, pasate el touch. Ah, ahora me acuerdo Y él del decía, BlackBerry, lo estoy viendo. No, Sí. yo me acostumbro así con la bolita, con el teclado. Yo necesito el teclado, le decía. Y el conde le decía, te juro que vas a tener el teclado igual, vas a sentir la vibración, escribir. Le quemó la gorra y pasaste de tecnología, Seba. Ajá. Pero acá le cuesta, está. Seba, eso. Bien. BlackBerry También- todavía lo venden, igual. Deja de, ya no tenés servicio del sistema operativo. Ah, no, pero si alguien Entonces, lo quiere. ¿Cuánto lo venden para ustedes? un BlackBerry hoy, Sí. 1.600 pesos. 800. 17.000 pesos. 17.000 pesos. El tema es que jode, si tenés Android o qué sé yo, anda como teléfono, pero el sistema BlackBerry, recuerden que el BlackBerry tenía el PIN, que era el precursor PIN. del WhatsApp. Claro. Nos pasábamos PIN y directo chat gratis, Muy yo te bueno. escribía, Juli me respondía, te escribía vos. Ah, estaba bien el BlackBerry. Estaba muy Está bien. Bueno, en esa época La el bolita PIN valía a veces todo. te dejaba de funcionar la bolita, ¿eh? La bolita no era una gran cosa No. y navegar en un BlackBerry, armate de paciencia. Sí, sí. Bien. La ANMAT aprobó los autotest de COVID. Sí, Qué sé yo. con polémica, siempre vino con Tenés que hacer el polémica. 4. Bien. Sí, claro. Argentina fue el lugar más caluroso del planeta. Santiago del Estero llegó a los 43,4.
Tuvimos un oyente sí. que nos mandó una foto del tablero del auto que decía 45,7. Oh. Chano compartió su número de teléfono en Twitter. ¿Por qué? Compartió su número en las redes sociales para que lo llamen los que estaban mal, deprimidos, Ay, o que no querían te charlar puedo con él. creer. Tuvo, no me acuerdo si 49.000 o 69.000 mensajes en WhatsApp. bueno. Que ya lo mismo, ¿no? Son 20.000 más, pero Ah, ya está jugado. me cae re bien, Chano. Claro, ¿cómo Me no? da mucha ternura, Chano. Para mí pegó una gran vuelta. Sí. Nos está cerrando la boca. Sí, 49.000 WhatsApp le llegaron. Y que le lleguen 50.000. Y además, ¿con cuánta gente habló, Guido? 67 personas. Es un montón, ¿eh? Al lado de 49.000 parece poco, pero hablar, tremendo. Y yo que soy obsesivo, que necesito que esté en cero el WhatsApp, imagínate 49.000, estás un mes. Porque a cada uno que le contestaste vuelve a escribir. Bien, aguante, Chano. Austria es el primer país europeo que decidió que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. A partir del 1 de febrero, Ajá. mayores de 18 años tienen que estar obligados a vacunarse contra el COVID o si no deberán pagar multas. También Austria creo que es un país muy acostumbrado a obligar a muchas cosas. Sí, sí. No es lo Pero bueno, mismo. pero si la ciencia... Hay muchas vacunas obligatorias. No, sé yo banco... ¿Por qué esta se pone...? No, porque no tiene los papeles. Claro. Salió de emergencia. Cuando salgan todos, por ahí empieza a ser obligatoria. River hizo rafting. Están de pretemporada en el sur. Sí. Y Gallardo un día dijo, pónganse los cascos, vamos a hacer rafting. Y aparecen los jugadores cantando cual hinchas. Ay, me Esto encanta. enamora a los hinchas. Me encanta. Porque ves a los jugadores cantando las canciones de tu equipo. Se comen un corderito al asador. Todo. Yo lo sigo. Están Muy de buenas joda. redes tiene River Plate, hay Buenas que redes, decirlo. ¿no? Muy buenas redes. ¿Cuánto, de pretemporada, perdón, se van 40? ¿Cuántos se van? Se van muchos jugadores, sí. No sé, Son los puede 20. ser 40. Y se olvidaron a Simón, ¿le viste eso? Ah, no. Arrancó el micro y se lo olvidaron. Como mi pobre angelito. Claro, se olvidaron a un jugador. Mirá. Tuvieron que volver. Y no, se van los profesionales y casi siempre ascienden a unos pibes. Para que hagan, para ese foguete. Claro, para que hagan les el cortan el sparring. pelo, les pintan la cabeza. Sí. Y andan a saber qué más le hacen a la noche. Esperemos que solo queden los pelos. ¿Y Atlanta dónde está haciendo? Atlanta está en Escobar, en un hotel muy importante de Escobar haciendo la pretemporada. Es probable que los vaya a saludar esta semana. Yo sé lo que les diría. Yo quiero, es este año, es este año, dale. Nunca escuchamos eso. ¿Te decís Obla? ¿Por qué no van de pretemporada al Movistar Arena? Es hermoso, tiene aire. No, pero no tiene habitaciones para dormir. Es hermoso arriba, tiene Tiene todo. los palcos. Tiene todos esos palcos, en la- con No, pero- caderita. bueno, Ya puede están ser. acostumbrados a verse. Sí, puede ser. El campeonato es simple, el del Nacional B tiene Nunca es simple. 37 equipos. Está bien. Bueno. 37 equipos. ¿Y qué tiene que pasar? Un milagro si tiene que pasar. ¿Es ida y vuelta? No, porque si no, los jugadores van a tener nietos. Podía ser. Sí. 37 equipos. ¿Y qué expectativa tenés? ¿Cuántos ascienden de 37? Decís? ¿Cuántos deberían ascender? 2. No, ¿cuántos hacen o cuántos deberían? ¿Cuántos deberían ascender de 37? 3. Yo acá hablando sin saber, para mí le favorece mucho el deporte y la movilidad. Estaría bueno Claro. que desciendan 6 y asciendan 6 y que no sea tan dramático. Claro. No, ascienden 2. De 37. 2. Asciende el campeón. Se llama Mátense el campeonato. Sí. Y van del segundo al 13 a un reducido que vos decís, bueno, clasifiquemos a eso. Pero hay que salir 13º de 37. Está bien, pero para estar entretenido con algo y no pensar está que bien. nos vamos a morir. Primera noche, primera fecha con All Boys en Floresta. Todos chicos. Partido picante. Ya es hora de replantearnos ese nombre. ¿Todos chicos? Bueno, decirle a Gávez que es de All Boys. No estamos en épocas de todos chicos. Bien. ¿Qué más pasó, chicos? Se casaron Steffi Reutemann y Ricky Montaner. ¿Qué vieron de eso? Muy poquito, Poco. la verdad. Estuvo Galia Moldavsky, que Ajá. hizo un ¿Fue? resumen de todo. No, estuvo acá, no Ah. fue, estaba dolida por no haber ido Galota. Mirá que se lo pedimos con tiempo. Yo le dije, para mí estoy seguro que Steffi se casó con Mau y Ricky, con los dos. Sí. Lo que vi es Ellos que tuitean que desde no. la cuenta de los dos, ponen, me casé, de la cuenta de los dos ponen, me casé con Steffi. Es raro. Raro. lo que me pareció raro fue Camilo en la cama, esa foto vi nada más. Camilo en la cama, como qué noche la noche con estos dos, algo así. Ah, está pegajoso el... Está Ok, pegado. Pará, Camilo es el... No, ¿qué es Camilo? El ¿Camilo? marido el cuñado de Steffi. Claro. De Baluna. Cuñado de Steffi. Claro. El marido de Baluna. De Baluna. Eso vi. Y todos están casados con Montaner Padre. Sí, claro. Sí, claro. Todos tuvieron alguna noche con Montaner Bien. Padre. supuesto. Y la comunidad está contenta porque hubo... Casamiento mixto. y hubo bloque de música judía en la fiesta. Es cierto. Yo me el video. imagino dulce de leche y crema ahí. Sí. Arriba de la cabeza No. de cada novio. Y hubo un pastor y un rabino también. Sí, fue mixto. Qué bien. Sí, los dos, sí. Qué sé yo, bueno. Y Montaner. Entonces está Montaner además. Sí. Está Montaner, Hubo un sí. pastor y un rabino y Montaner. Se casaron con Mau y Ricky y Montaner. Montaner, ¿Quién cantó? Todos subieron Montaner. toda información de Galia Moldavsky. ¿Cantaron todos?
todos subían a hacer, ponele, estaba el Duco. Yo le digo el Duco porque escucho a Duki, entonces me dice mira, el Duco. el Duco. Entonces ponía una canción y subía el Duco medio a hacer un Pará, el playback. Duco, ¿no es Duki? Sí. Sí, sí, porque Ah. yo le digo el Duco, vos le decís Duki. ¿Y quién más porque no tenés artistas estuvieron? un montón. Y subían y hacían su playback con su gracia. Pero Montaner subió y Cantó él. No, te canta en vivo. Esa se la tenés que dar. para mí en un casamiento le roba a todos los que están Por ahí. supuesto. Sí, claro, Y más se si cantás canten, en vivo. canten sus huevadas, rimen ustedes. Pedazo de tatuados, rimen que después... Enfurecida y eterna la canto yo, dale. Olvidate. Ahí paga todo, Montaner. Qué bárbaro. Paga todo literal, aparte. Sí, sí. Obvio. Y se casaron en Buenos Aires. ¿En dónde? Ah, sí, no sabía. En, Sí, se casaron acá. Cañuelas, me parece. Mirá. Raro. ¿Por qué? No, se iban a casar en Miami. Pero seguro por el COVID se casaron acá. Y no, debe ser para los que no viajaban. ¿Qué te favorece? No, no sé. Acá? No sé, que, pienso eso. que los que no viajaban iban a la boda acá y los que viajaban iban. Hizo 2 casamientos. ¿Ah, Eso sí? sí lo contó en Zoom. Y a un invitado le dio positivo, se tuvo que ir del casamiento. Y en los estrechos. No solo eso, lo cagaron a patada. No, cuando entrabas, ahí te hacían el antígeno también, que decís, vas, dale, me vine hasta acá, déjame entrar, por favor. Tenés que volver. Tengo las 3 vacunas, hermano, dale, vine a comer un poco la No, mesa dulce. lo otro dale. que si tenés mucha guita Sí. en esta época, estaría bueno, haces un antígeno. Sí. Haces 2 casamientos. Y al que le da positivo lo mandás a que baile con los otros positivos. Claro, Se sienten bueno, bien. excelente. Tiene un poquito de dolor de cabeza, pero Excelente. se toma un clérico y sigue bailando. Excelente. Todos contagiados a pasarla bien. Bien. Y además llegás al de los positivos, uy, te digo vos también, venga ese abrazo. Y ahí hay una libertad Sí, de ya claro. está. Y camarera se camarera con escafandra, medio como tratándote. No, como- tiene que ser camareras positivas. ¿sí? Tenés Un montón. razón. Camarera, Bueno. camarero. Sí. Bueno. Pasan más cosas todavía, chicos, ¿eh? Sí, Pasaron. pasó de todo. Bueno, ¿el video de Fantino lo vieron? Sí, Vi los memes, Ajá. no el video. yo Bien. sí vi el video. Qué músculo. Contame un poquito más qué pasó. ¿Estaba entrenando y se filmó? No se sabe bien qué pasó. No, Entre más. estaba como girando con el teléfono sacado con unas Sacado. tetas hermosas, Yo músculo, pensé que estaba en el tatuaje, todo. gimnasio. No, No. está en un lugar de la casa de él, la galería, supongo, de su casa. Muy bien esos reflejos. Muy tatuado, Sí. muy tatuado. Los ojos muy Impecable. abiertos. Y unos músculos tremendos. Sí. Y bailando con cara rarísima. Sí. Y estaba Fanta. Muy bueno, manejó. pero podemos rendirle un homenaje o que tengan una estatua a los memes, ¿no? Que creo que desde que arrancó la pandemia crecieron. Crecieron. Y te llenan el alma. Hay genialidades. Mucho más que familiares, que Sí, hijos, por que todo. Pero supuesto. el meme te saca esa sonrisa Sí, a por veces supuesto. que alguien no. te Milei ponen las hojas, ¿eh? Milei, que ahora tiene COVID, sí, ya fue esa baja. Sí. Milei que tiene COVID ahora. Y sí, Sí, sí. sí. Sorteó su primer sueldo de diputados, se anotaron 1 millón de interesados. Ahí estaba al aire solo, Sí. por supuesto, estábamos con Chacal desde ya. Ajá. Y ¿sabes qué? Me pareció una linda discusión, pero sortear un sueldo, Sí. ¿es buena onda o es que se caguen a piñas por guita? Tiene algo raro para mí sortear un No, para mí es horrible. Es Que un Hay diputado, algo. sobre todo un diputado. Para mí que dones el sueldo me parece fantásticamente Sí. bien, también que te lo quedes me parece bien. Por no es que supuesto, te lo estar des trabajando. Estás Sí. laburando No, pero eso y si yo. este mes- Justo él no fue a la primera sesión, pero está Sí, trabajando. y después las jubilaciones de privilegio también te las discuto todas. Sí, sí. Cuando otra gente laburó toda su vida Ajá. tiene esas jubilaciones. Y por la y digo, aportó más todavía. Ajá. Pero me parecía raro, digo, sortear un sueldo. Es como, no sé, me pareció medio obsceno. Menospreciarlo, sí, es como. Porque además, si lo querés donar, está bien, porque seguramente se lo vas a donar a alguien que lo necesita. En el sorteo se Eso puede me anotar parece cualquier genial. persona. Claro, y es medio como que No, coman de mi rifar la guita, mano, así qué como. sé yo. Sí. Es más obsceno. Medio raro. Y lo que me da bronca es que no gané. No gané. Te anotaste con varios nombres. Sí, sí, sí. Mordecai. nada, todo. Bueno, Chimentos podemos decir, Benjamín Vicuña está saliendo con una amiga de Pampita. Benjamín Vicuña con una amiga de Pampita, Sí, ¿no? Eso ¿sabías? No, Ah, mirá, lo estoy viendo ahora. No. No, me parece bárbaro. obvio. Sí, ya fue. Para los chicos también todo más claro. Sí, y cómo los lindos, ya sé, cuerpos, todo eso. Hegemónicos. Sí, todo. Como dijiste vos, homogéneos. Como los ¿Cómo dos. salen entre ellos los lindos, Ah, eh? y sí. Tremendo. Pasa que los muy lindos no son Sí. tantos, porque si no, no sería tan llamativa la belleza. Claro, claro. Entonces, entre ellos, y si lo conocemos todos. Sí, Ah. Los claro. hermosos somos todos familia. Es verdad. Es como los actores que se abrazan aunque no se conozcan porque son Ajá. actores. Bien, y acá los lindos dice, Sí. somos los dos lindos, vamos a darnos. Sí. Para mí, los muy lindos, cuando ven un gordo, no lo reconocen. Eh, No se dan cuenta si es un mueble o un gordo. sí, ¿Vos decís? o son 2 o 3 personas. Claro, es ¿Le como apoyan algo arriba por ahí un que, trago? por ejemplo. No, piensa que están embarazados porque los lindos se embarazan mucho también. Claro, Tienen muchos hijos. puede ser. Porque lo hacen mucho, entonces se embarazan. Sí. Bien, ¿sabes quién fue a ver a Moldaski? ¿Quién? La Rieja. No, y sabes que no me gusta. Oblap, ya sabes.
Sí, sé quién. Cristian Castro. ¿En serio? En serio, sí. Primero no sabía que estaba en Argentina. No, fue en Uruguay. Roberto Ah. está actuando en Punta del Este y Bueno. fue Cristian Castro a verlo allá. Qué bien. Así que un abrazo a los dos. Y si hubo fotos. No sé nada. Yo me No estoy lo sé, desayunando de todo, jirafa. Y vieron que hay un fan de Wanda que se llama Sí. Mariano de la Canal. El fan de Wanda. El fan de Wanda. Sí. Wanda Nara le hizo un regalo. Ah, ¿en serio? Sí. Uy, puede ser algo de su línea de maquillaje. Una cartera le regaló, ¿no, Tati? Sí. Le regaló una cartera de $3.000. Pero a él le gustan ¿Por qué no las le carteras. regaló la plata? Yo la hago guita. A mí me regalan una Te van cartera a- de $3.000, la hago guita. ¿Pero a cuánto la vendés y quién te la compra? Y decís, Porque el que tiene $3.000 no se la compra, el fan de Wanda. Y ninguno de mis amigos va a pagar $3.000 una Es verdad. amigas va a pagar $3.000 una cartera. Lo Ahí metió en un yo- quilombo. No, Además, yo andá a ahí- salir a la calle con una cartera de $3.000. Yo ahí fan le digo, Juan, ¿me conoces? Dame 1.500 te pido. Sí. Bien, ahí está. Tati dice que el fan de Wanda dijo no sabía si quedármelo. Bueno, la subís a Mercado Libre y la vendés. Bueno, está Pero bien, no a ¿cuánto? $3.000. ¿Viste? Y No a el $3.000. usuario se llama Cachito. Es trucha, hermano. Claro. Cachito. Claro. No, te Sí, juro, sí, me la sí. regaló Wanda. Ajá. Bueno, pero te sacas una foto, soy el fan de Wanda, ojo con eso La también. sortea Milei. También puede ser. Bueno, vamos a hablar con Nacho Girón de un momento a otro, de Sí. la política, de la actualidad argentina y de River Plate también, por supuesto. Claro que sí. Hoy tenemos fútbol o muerte. Volví. ¿Vos Hoy decís? tenemos, sí señorita, Pero si no hay fútbol, pero ellos están. Pero ¿Viste hay que muerte. Los programas de Teis Sports que salen de Mar del Plata, decís, ¿por qué de Mar del Plata? se les vuela todo. Si no pasa chicos, nada. no- Antes se jugaba la Copa de Oro, ahora no se juega nada en Mar del Ah. Plata. Quédense acá. Che, ¿Para qué van a Mar del Plata? ¿Hubo la Sí. vecchia? Hubo la beca a fin de año, sí, por supuesto. Hubo la Hubo beca. la beca. Estuve con Pablito González, con nuestro amigo, Sí. y le mandamos un WhatsApp a la beca. Hubo la beca, por supuesto, sí. Hay una, viste que hay toda una generación de programas que es programas con viento que. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. Vamos a la tanda. Sí. Sí. Alguien que diga esto no va. Que se te acostumbra un poquito el oído, pero tampoco tanto. Lo que no está más en época de feminismo, que existía antes, era el notero de crónica en las piletas. Sí. Oh, No. el pibe estaba en traje en la pileta. A ver una vueltita, Sí. decía, ¿te querés tirar de palito o te Sí. querés tirar de bomba? Bien, ¿de dónde venís? De long jumps. Bien, ¿y qué viniste? ¿Con amigas? Sí, con estas tres de culos bárbaros también. A ver, ¿la Y esta podés? más o menos. ¿Se pueden dar vuelta? La de más o menos no, las otras. Sí, chicas, ¿se pueden dar vueltas que Ahí esta está. crónica? ¿Quieren ver los culos? Ya pasó Navidad, pero qué pan dulces, ¿eh? Sin Bien. fruta, sin fruta. ¿Y vinieron con novios, solas? No, estamos de farra. Ajá, a ver si consiguen algo. Sí, pero más joven que vos. Ok, bueno, las chicas. Bien, y estaba una hora. Yo entiendo los chistes del tipo, todo, pero hay que estar una hora en una pileta hablando con gente. ¿no? Genio, laburante. Genio total. ¿Y de saco y corbata? Encima. En un rato vamos a escuchar los temas que más oímos en este verano. ¿Lo tenés elegido, Obla? Ya se lo pasé a Guido. ¿Julita Luciana? Sí, está listo. Yo también. 6 de la tarde, 3 minutos en la República Argentina. Cuando el atardecer comienza a mezclarse con la noche, justo ahí estamos nosotros. Vuelta y media en la radio. Nuestro primer verano juntos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio en el formato que quieras. Cerveza Andes Origen apela a su cordura para recordarle amablemente que tome con mesura. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es gratuito y además recibís un beneficio de 5.000 pesos. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Seas Team Verano o Team Invierno, si tenés conexión total de personal en tu casa y en tu celu, te damos 10 GB gratis. Activalos en la app Mi Personal. Personal, conexión adentro, conexión afuera, conexión total.
Válido del 28 del 12 del 2021 al 28 del 2 del 2022. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Cui 30 63 94 53 73 8. Ford presenta Summer Energy 2022. Programa especial. Martes 18 de enero, de 20 a 22, desde Pinamar. Prepárate para experimentar momentos auténticos y aventuras extremas en el Ford Off-Road Campus Pinamar. Seguilo por Urbana Play 104.3. Multiplataforma urbanaplayfm.com y KZO, Canal 30 de Flow. Acompáñanos a vivir la caravana de la raza fuerte. Ford Summer Energy. La energía del verano se vive con Ford. Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero, cargando combustible en Action Energy, tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo, más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información, consulte en www.vimo.com.ar. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Urbana Play anuncia. Coldplay vuelve a la Argentina. Music of the Spheres World Tour 2022. ...25, 26, 28 y 29 de octubre 2022... Estadio River Plate. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita ocupada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Escuchás Urbana Play. ¿Ves Urbana Play? UrbanaPlayFM.com. Somos radio. Somos radio. En todos los formatos. Creemos que esto que escuchará a continuación lo hará revivir un excelente momento del año que pasamos en Vuelta y Media. ¿Lo recuerdan? Seis de la tarde, 11 minutos en la República Argentina. Nos vamos al barrio de Caballito, supongo, para abrazar a nuestro querido amigo Nacho Girón. ¡Feliz 2022, Nacho! ¡Hey! ¡Feliz 2022, amigos, amigas! ¿Cómo andan? Bien, Seba, Girón, Juli, bien. Pablito, que Muy lo bien. estuve viendo en este tiempo. Igualmente, ¿no? Alguien tenía que laburar. Empieza el 1 de marzo el año, ¿no? Estamos en este Sí, limbo. sí. Lo decimos por compromiso. Desde el 1 de diciembre que Estamos estamos de en este limbo. Sí, me acuerdo- es verdad, porque aparte, limbo que incluye a ustedes escucharlos, por ejemplo, descansados, tienen otro semblante, los estoy escuchando de temprano, aún con las anécdotas más dramáticas, todo es como más relajado, y después los que todavía no nos fuimos, que estamos hecho percha, ¿no? Pero no se te ve tan mal tampoco en las redes, está siempre una piletita, está tomando solcito. Sí, bueno, sí, es verdad. Estos días la pasé medio mal, ¿eh? Debo ser la única persona que tuvo fiebre y no COVID en la Mirá. República Argentina. No, si tenés fiebre, tenés tremendo. COVID. Tenés ¿Para qué COVID, vas a no seas hacer? careta. Para mí también, me dieron un hisopado, fui a hacer otro, al otro día otro, al otro día otro, hoy otro, y es como que exijo, dame el positivo, viejo. Claro, No tengo, claro. tengo laringitis, ¿vos podés creer? Igual no se te acerca nadie, ¿no? No, olvidate, si Eso tenés por fiebre eso. parece que tenés lepra. Nacho, Pero ¿te, no, te volviste a poner pelo?
No, pero me parece que sigue creciendo. Está muy bien ¿Por qué eso, lo ¿eh? ves bien? No, pensé que te habías... Yo me obsesiono con el tema, por supuesto, y pensé que te habías puesto. A mí me falta un poco ahí atrás. Hay una sería kipá como que una se está tercera. formando ahí. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no se puede tapar la kipá? O convertirte. No, ya También. estaba. Invertí unos morlacos, la tapé, pero evidentemente hace falta como una especie de tercera dosis, digamos, ¿no? Esto como en la terraza, que en un momento Sí. la humedad, Obla, que hay que volver a sellar. Exactamente. ¿Y qué dice Obla de la humedad? Que va a existir. Claro, ya está. ¿En las casas? No, es parte de la familia, la humedad, no Sí, claro, batalles ¿viste? al monstruo. Bien. Nacho, Totalmente. ¿a los políticos les gusta enero? Muy buena pregunta. A los políticos es una muy buena pregunta, es verdad. Sí. A los políticos depende de la época, les gusta enero, depende del año, quiere decir, les gusta Febrero, enero. pregunta de Este enero Sí, no todos les los gusta. Sí. No les gusta ¿Por este qué? enero, porque, a ver, cuando hay una etapa de estabilidad en la República Argentina, que alguna vez hemos vivido, ¿no? Pensemos en el muy post-2001, algún viento de cola que hemos tenido, veranos que siempre han tenido alguna polémica en Argentina, pero que no pasaba nada dramático, y los políticos se mostraban en Cariló, Claro. en Pinamar, en Punta del Este, incluso en el exterior daban móviles, anteojos de sol, más simpatía. Ahora está pasando todo lo contrario. Nos podemos meter en esa polémica. La verdad que la orden oficial para todos había sido, bueno, hay que descansar, lógicamente, aunque el trabajo de funcionario es sacrificado. Yo nunca lo niego como periodista político. Digo, la verdad que el que labura en serio y es full life, pero descansen en la República Argentina y de una manera medida. Entonces habían arreglado tomarse fines de semana largos, rotarse en las oficinas. Bueno, la mayoría lo está haciendo. De hecho, tengo muchos conocidos que se están cruzando a políticos en la playa, por ejemplo, los fines de semana. Pero, bueno, hay algunos ejemplos que dieron mucho que hablar. ¿Te referís a Se habló Luana? mucho sí, a Luana Volnovich y también a Jorge Ferraresi, el intendente el ex intendente de Avellaneda, actual ministro de Vivienda. ¿A dónde que fue también Ferraresi? fue al exterior, si no me equivoco, se fue a Punta Cana. Muy bien, muy bien. Y por ahí si te Y equivocas lo que también. pasa que Claro. estuve averiguando y ahí también depende de la viveza que tenga cada funcionario de ir a un hotel bien exclusivo donde tenés No, como pero una salida foto va a bastante salir privada siempre. del mar. Una foto va a salir siempre. Esto es como Yo cuando creo que Pablo, sí. cuando Pablo dijo, me gusta la abuela de un compañero, no voy a decir cuál. Le digo, Obla, la foto va a estar. Va a estar. Le apareció la De hecho, foto. está la foto. Le apareció la foto. Si vos pones en Google, No. Pablo Fábregas más abuela de compañero, Aparece. imágenes. Sale. Sí, sobre todo Y con aparte, el drama perdón. de que hay argentinos por todos lados, ¿no? Pero Nacho, aparte, ya me imagino que todos aprendimos que hasta la foto la filtra alguien muy cercano, como Claro. ha pasado. Tu hijo lo puede llegar a filtrar. Sí, totalmente. Nacho, o sea, ¿y se reunió Alberto con Luana después? ¿Ya se Bueno, reunió? es una de las cosas que les venía a contar, ¿no? En México, Hoy tenía, entre otras cosas, para Estoy contarles. recaliente, voy para allá. Reservame una Tres habitación. reuniones, tres reuniones importantes a nivel político a las que hay que prestarle atención. Una muy, muy en secreto, que es esta a la que hace referencia, así que arranco por ahí. Estaba cerrada en estas horas y el hermetismo es casi total. Una reunión mano a mano, Luana Volnovich, titular del PAMI, que se fue a Holbox, México, con su pareja, que es el 2 del PAMI. ¿Se sabía Le que digo, eran para pareja? contar Que la igual historia. pueden estar en pareja. No se sabía. ¿No se sabe si el marido no es se de allá sabía. y fueron a ver a la familia? No es de allá, no se sabía. Entendí. A ver, sabía. El marido es de México sabía- y tuvieron que ir a saludar a los Ah, sí, era familiares. mexicano. Claro, no. Claro. El 2 del PAN Sí, es no, no. mexicano. No. No. Es recontra argento, Juli, es recontra argento y es el Pará, 2 del Luana, PAMI. Luana es brasilera en realidad. Desconozco. Luana Volnovich es dónde brasilera. nació. Perdió la Copa América, estamos Sí. en condiciones de Tal vez decir. estaba recaliente Ah, por eso y ok. dijo, me voy a México. Sí. Bien, ahí está, por eso. Bueno, no, cuestión que, a ver, el escándalo se suma no solo por la vacación del exterior, sino porque el 1 y el 2 del organismo estén de vacaciones en el exterior en el mismo momento, ¿no? Entonces, esto se hizo como todo un poquito más difícil, la situación. Al principio el oficialismo dijo, bueno, nada, el problema menor, es solo una funcionaria de un montón que están haciendo las cosas bien, entre comillas, descansando como corresponde, pero acá localmente se armó mucho lío y la verdad les tengo que admitir que no es solo el ala de Alberto Fernández que le pegó a Volnovich, sino también su área más cercana, que vendría a ser el Instituto Patria, Cristina, Máximo Kirchner, que a mí me dicen, lo que estuve chequeando en estos días, que no sabían ni siquiera que Luana era pareja del 2, del PAMI, que hace más grave la cuestión, porque quedó un poco acéfalo, digamos, y sin firma.
Entonces, en estas horas, y hay mucho hermetismo, hay una reunión importante entre Luana Volnovich y Alberto Fernández. Entiendo que en Casa Rosada hay mucho sigilo alrededor de ella. Hoy Pero se no la hay un estuvo número buscando. 3. ¿Hay un número 3 en el PAMI? Hay ¿Qué un te número diciendo 3. yo? Tocá acá, Sí, dale. tocá. Porque el 3 Sí, se siente. hay Yo me un- sentiría horrible. Dice, quedó acéfalo. Pará, Sí. ¿y para qué estoy yo? Claro. Pasa que está en Miami. Sí. 13. Sí, eso, y el Recién 4 en París. El 18 se fue a Mar de Ajó. El resto, sí. Sí. No, veamos, a ver, yo lo que estoy averiguando, porque realmente es como un tema que lógicamente incomoda mucho al oficialismo, prefiere no tocarlo. Lo que a mí me dicen es, no creen que haya una cirugía mayor, pero que el bisturí lo van a aplicar. Y entonces Qué bueno que esa es, para un tema de metáfora Iván que Esto usaron. significa, no la van a rajar, pero ¿qué sería el bisturí? Le van a poner una silla Pero el incómoda. bisturí, Más de pero 100 el kilómetros no te bisturí puedes sería- ir. Sí. Claro, totalmente, corre ahora. El bisturí sería que algún cambio en la estructura piramidal de Qué bien del habla, PAMI Guacho. habría en las últimas horas. Hablo bien, ¿eh? Se ríe. ¿Cómo No, decir algo es sin raro decir esto. nada, no? Si bien puede ser antipático ver a dos funcionarios en el exterior, en este momento del país. Besándose. Sí, etcétera. Pero bueno, si están en pareja, Claro. ¿por qué no se van a besar? No, porque si no blanquearon que el 1 y el 2 no estén, No, es grave, eso es no que grave. estén en pareja. Es claro, Sí, lo que- es grave, es antipático y todo eso. Pero por eso hacer un cambio que a Y la vez aparte, no es un cambio. es el 3 raro. puede decir, inclúyanme. Claro, yo quería un trío. Sí. Para mí, el A ver, gobierno le- lo que podría hacer es a todos ponerles banqueta de birrería. Me gusta. Como pena, ¿entendés? En sus oficinas, banqueta de birrería. Sin Tablita de respaldo. A que te duele la Sin espalda. respaldo. Ah, Bien. Y le que soy caliente, honesto. perdón, Nacho, algún amigo de Luana o de Martín, el número 2, que no sabía del Sí, romance. Rodríguez. Como amigo, ¿sabes qué ¿Me tengo que caliente? enterar por esto? ¿Por esto? Sí, ¿Basura? a ver, Sí. evidentemente su círculo más íntimo algo sabía. En la política, la mayoría no sabía. Alberto no sabía. Bueno, bien Cristina no ellos, sabía. bien ellos. Para que nadie se entere la tenés que hacer bien. Son ideales para organizar una fiesta sorpresa. Sí, sí. Porque Se van, lo que Me cuentan acuerdo igual cuando no viene Macri, al caso, ¿no? Macri una vez tuiteó, estamos yendo a la fiesta sorpresa de Gaby Mechetti. No, tiene que haber Lo puso sido en feo, Twitter. Hermoso. no puede Sí. Hermoso. Bien. Porque obviamente no viene al caso, pero el amor nació evidentemente entre los pasillos del PAMI. Y bueno, Bueno, es normal. saben solo lo más cercano. No, le soy honesto, digo, para decir una línea sobre esto, para ver cómo creo que va a terminar. Es como que, al menos lo que me cuentan a mí del oficialismo, es que sienten que creció tanto la polémica y realmente lo notan un error. Al menos yo con todos los que hablé, con todos de todas las salas políticas del Frente de Todos, te dicen, es como mínimo una grosería que la persona que se encarga de los remedios de lo más grandes, en un contexto tan delicado, haga eso, no porque no lo pueda hacer, porque no está en discusión eso, claramente que sí, seguramente lo pagó legalmente con su dinero, no pasa nada de eso, es más una cuestión moral y cómo el gobierno había pedido pararse en enero. Entonces lo que yo siento, o al menos me hacen llegar, es que el oficialismo quiere darle a entender a la sociedad que tampoco el escándalo pasó de largo. Entonces yo creo que podría haber ahí un movimiento de piezas y que por ahí el 2 no sea más el 2, pero quiero ser muy prudente con la información porque estuve cagando a llamadas a un montón de gente en estas Yo horas. con el bisturí, con esto, buscando la palabra, y la tirás así. Bien, ¿Qué ¿sabés si querés? les tocó buen tiempo o como a mí, Nacho? Muy bueno. No, buen tiempo, Buen nada tiempo. que ver con lo tuyo. Bien, me Encima quedo muy tranquilo. buen tiempo. Que no Y gasten en esperá, garotos que son feos. Te puedo dar un detalle que creo que le va a entretener, aunque sea, no sé si gustar, porque no es un tema alegre este, A ver. que es que cuando salta la foto, se fija en el calendario, todavía quedan 5 días más de vacaciones. Oh. Entonces, ¿qué La arruinaste. haces? Yo soy Luana, Porque- me quedo. Son novios Pero hace por poco, eso te- seguro. Encerrémonos en la habitación por estos 5 días. Ya Bueno. está. Si total, cuando volvamos nos van a gritar igual. Como dijo yo y al Bueno. Comundo que se acaba el Totalmente. Eso, claro. Con el escándalo político que hubo, me decían que nadie los vio ni siquiera en el mar, ¿no? Porque claro, hay un argento por todos lados. Claro. O sea, es obvio que si te vas a hacer un chapuzón, aunque sea rápido, alguno te engancha y la tenés a Luana en aguas turquesas. Así que bueno, no la deben haber pasado muy bien en esos últimos días. Aterrizaron el viernes a la noche y hoy ya estaban en funciones, pero llamé a un par de amigotes del PAMI y me dijeron, hoy acá no vino. Así que yo entiendo, y su teléfono no lo atiende, va a tener una llamada perdida mía para chequear información como corresponde, pero está como desaparecida de agenda. Sabía que tenía varias reuniones Por ahí se importantes. fue rápido Orlando. Puede ser también. Metió ahí una Puede ser. combinación para despistar. Ya estoy Si afuera. yo estoy acá, me hago unos parques. Bien. Nacho, hablamos en un rato, hacemos segunda salida si no te molesta.
Pero ¿cómo me va a molestar? Esto es un placer total, acá estoy. Vamos, Nacho Girón, desde Caballito para todo el mundo, en Vuelta y Media, 6 de la tarde, con 20 minutos en la República Argentina. Hoy tenemos Fútbol o Muerte, aquí, señoras y señores. En un rato vamos a hablar con un amigo nuestro, Jirafa, con Ariel Winograd, que tanto lo querés a él y a su padre. Por supuesto. Hoy con Wino hablamos porque se estrenó cómo se... hoy se soluciona. Hoy se arregla el mundo, hoy se arregla el mundo. Hermosa película con Leo Baraglia. ¿Ya la viste? Sí, ya la vi. Y no te conté nada. No me Pero contaste. fui al cine. Sí, con mi hijo y un amigo. ¿Cómo es el cine? ¿Cómo era? Es un lugar hermoso el cine. bueno? Sí, es un lugar hermoso. Hermoso el cine. La pantalla gigante, las butacas. Sigue siendo un evento. Y los chicos cuando entran al cine dicen, voy a ver una película sin mirar una tablet. Es una experiencia hermosa en un ratito. Obla, vamos a escuchar el tema que más sentiste en este verano. Sí, que más escuché. Antes de que me verdugueen, debo poner mis peros. A ver. La verdad que si bien estoy rotando más música, qué sé yo, este tema en particular que lo voy a poner, lo escuché volviendo muchas veces. Yendo a Mar del Plata y volviendo a Mar del Plata. Hacer funciones. Lo escuché muchas veces. ¿Cuántas veces en un viaje de 4 horas y media? Y yo lo he escuchado ponerle 5 de ida y 5 de vuelta. No, pero porque estaba tratando de ver qué era lo que me gustaba tanto de eso, a ver si le choreaba algo. ¿Es de un musical? Y después terminó, para nada. Es de 2 artistas argentinos que la recontra rompen. Empecé a escucharlos. Junto a otros, más por una cuestión de edad, de tratar de entender por dónde iban, y en particular con esta canción me quedé medio pegado. Bueno, yo ahora la voy a escuchar y te voy a explicar. Gracias. Este es el tema que más veces se escuchó en el verano, Pablo Daniel Fábregas. ¿Te lo piso? Como quieras. Paco Amoroso, Catriel, con Oyelo. Bailando sentada me da calor, me saca la angustia que tuve hoy. Tu culo decora mi habitación, mi mamá ya te dio la bendición. Fino like colales, parto la vaina en 10. Un sabor tan artesanal, son las flores de mi funeral. Beba yo, no me aguanto estar solo porque yo le estuve metiendo amor al alcohol, alcohol, alcohol. Saco un Fernet con hielo, saco un Fernet con hielo. Ray es un hombre con una llave. Ella me usa como el logo de Versace. Alta rache. Tu frescura ya me está haciendo mal. Siempre estoy roto, all the time. Me gusta ese todo, hold the line. I am a rolling sin paper, Panama. Dame fuerte que un trompo y say bye bye. Yo soy como el sol, estoy solo. Si quieres ser la luna, somos dos. Nena, no me vendo, estoy soldado. Me regalo si me voy con vos. Oh my baby, encontré la salida. Ahora veo las nubes desde arriba. Hago lo que tu cuerpo me pida. Si no puedo sacarte las heridas. Saco un Fernet con hielo. Saco un Fernet con hielo. Ray es un hombre con una llave. Ella me usa como el logo de Versace. Alta rache. Tu frescura ya me está haciendo mal. El tema elegido por Pablo Daniel Fábregas, entonces, ¿qué era, Obla?
Era Conohielo, Paco Moroso y Catriel. Los estoy escuchando un montonazo y me saco el sombrero, que sería el pelo o la gorra. Bien. Me parecen dos monstruos. ¿Viste cuando digo, me gustaría tener 20 por estas cosas? Qué lindo, Blanco. Por poder disfrutar de primera mano a estos chicos, estas chicas que la están rompiendo. Y ya la verdad que, por más que me haga el espíritu adolescente, con 48 no escuchás tantos discos nuevos. No, por honestamente, no me pasa. Y ya no tenés 20, Ola. No, los vamos a tener. No, y cada vez que me veo el pelo digo, tengo un montón de años ya. No, ya no ¿Y importa las más. tetas? ¿Y las tetas? Cuando bajo escaleras. Dios mío. Las tetas que nos crecen a los varones. Nadie habla de ese Bueno, tema. ahora nos van a entender. Nadie habla de ese tema. Sí, yo ahora llego a casa y lo primero que hago es sacarme el corpiño. Y Lo sí. primero que hago. Y no sé, es lo mejor que Digo, ¿qué? Es lo mejor que hago. Bien, jirafa. Yo había elegido, Sí. ¿voy a mi canción o te No. cuento una cosa que descubrí? Contame una cosa que descubriste. El negocio de Instagram. Piensen Sí. en sus publicaciones, piensen en sus stories, piensen en sus seguidores. Y yo les digo, los 10 famosos y famosas que más cobran por una publicación. Ay, pero protegeme, no me nombres ahí. No están ustedes entre los primeros 10, están ahí. Raro. 13, Raro. 14. Pero el número 1, ¿Quién? ¿o quieren que empiece por el número Por el 10. ¿Internacional y nacional o todo nacional es eso? No, hay nacional. Hay nacional. Hay nacional en el top 10, hay nacional. Ahí No. ya nos podemos sentir orgullosos. Empecemos por el 10. Justin Bieber. Justin, sí. Le pagan $747,000 por posteo. ¿Y por qué no 750.000? Y pero no sé con qué debe tener que ver. Bueno. Lo que le diga su manager. Bien. Después tenemos al clan Kardashian, que bueno, son millonarios, así que saben de poner números. Kendall Jenner. Pero también. aparte, no solo son millonarios, sino que son genios de las redes. A Claro. partir de todo esto y los reality hicieron. ¿Cuánto? $1,500,000. Bien. Está bien. Es buena guita por un posteo. Pero el 5 yo te digo, bueno, pero lo podemos pelear. No. Para mí, 5 es el que se lleva un boludite que les hace las cosas. El que las puso en esta lista. Pero, El que dice, yo te Qué pongo- nervios que te pagan eso y no tenés buen wifi y no te sube la foto. ¡No te sube! Te vas a una cervecería y le pedís el wifi para que te termine de Sí. subir. ¿Qué En el más? puesto número 8 está Beyoncé, ¿Cuánto cobra Beyoncé? $1,015,000. Pará que todavía no llegamos al primero, ¿eh? Casi $1,000,000. Casi $1,000,000. Por un posteo. Por un posteo. Le queremos hablar a nuestro amigo o nuestra amiga que está en San Bernardo ahora y que sube un posteo tomando un helado en Chiosa, que ellos cobran €1,000,000 por Bueno. $1,015,000. La refe Sí, dice dólares. que la cantante está obsesionada con el número 4, que tiene un patrimonio de $440 millones. Esa es Beyoncé. Pero cobró $1,400,000. Y bueno, pero está. Tenemos otra Kardashian en el puesto número 7, a Kim Kardashian, $1,042,000. Casi $1,200,000 de euros por cada post que le patrocina. Esta es Kim Kardashian. Tenemos en el puesto número 6 a Selena Gómez. Mirá. 1,48. Ya hablamos de palos, ¿no? Sí, por ¿Hablamos de palos? Por supuesto. Tiene Esto por un- subir posteos, ¿no? Ese es el beneficio que obtiene por este patrocinio. Leo Messi. Bien. Lo tenemos en el 5. ¿Cuánto lío? Un palo 17. Por Dólar. Por un posteo. Aproximadamente $1,000,000 también. Se puede charlar más menos millón. Pero un digamos. palo 17 está arriba del que cobra 1,42. La lista esa está medio. Bueno, aproximadamente $1,000,000. Yo Es todo lo mismo. no voy a andar peleando ahí. Perdón, que es alto el de Messi. Recordemos que hace unos años, si vos tenías 2 mangos, lo tenías que hacer una publicidad. De zapato, de pan lactal. Pan lactal, Sí. braguetas, Bueno, Rubén. se avivaron. Que para mí El es viejo dijo, che, me espectacular. parece- Pero $1,000,000 de euros. $1,000,000 El posteo. Sí. Es una Pero te pelotudez, dicen- el mundo se ha vuelto loco. Claro, pero el que tiene una fábrica de mopas Sí. y dice, la verdad yo la voy a cerrar porque ya estoy hasta la... Quiero retirarme con esto. Quiero vender todo Y que Messi me y postee. que Messi esté trapeando Porque ahí. No te sirve la publicidad, ¿sabes cuántas No, no mopas te hay que sirve. vender para No, que no, Messi no lo te postee? sirve. Yo- Alguien que me hace encanta. retail. No, un amigo me dijo, si yo le doy tal cosa a tal figura, yo sé que vendo tantos. Ah, bueno, Ah, sabe. bueno. Lo tiene estudiado. Pero también te No, sale no es el número exacto, pero me dice, yo sé que con tal persona muevo. Ajá. Y por ahí pagas algo y hiciste marca y además Dale, que me llame. lo autopagaste. Que estoy. Sí, sí, Que vos llame. sos uno de ellos. Ariana Grande en el puesto número 4, la cantante estadounidense, se queda con el cuarto puesto. 266 millones de seguidores tiene. ¿Entendés eso? 266 millones de seguidores. Es Europa. Es una Europa. Ese es un, Es un- no sé el número. No, un Brasil, más que Brasil. ¿Un posteo? México casi. México, sí. ¿Qué fortuna tiene la joven? De Ariana ahí, Sí. 5 palos.
Tiene 72 millones de dólares en este momento, hoy, Bien. guita de hoy, puesta en la calle, digamos. Sí. Y el posteo te lo cobra un palo 51 millón dólares. Está bien. Vamos. En cuotas se paga No, apenas sube el posteo. El 50% cuando cerremos Sí. y el 50% cuando acaba de publicar, digamos. Bien. Tenemos en el puesto Si número no te 3 gusta cómo salió el posteo, ¿le podés decir? un solo editado. Bien. Un solo editado. No me gusta lo que pusiste en el copy. Ok. ¿Viste? No me gustó lo que un solo editado puedes tener. Bien. Puesto número 3, Kylie Jenner, también del clan Kardashian. Tenemos un palo 26 euros o un Otro palo posteo. 49 millón dólares por posteo. Puesto número 2 tenemos a Dwayne Johnson, que es La Roca. Pensé que iba a estar primero, porque mirá. creo que es el que más seguidores tiene del planeta, ¿o no? Tiene 269 millones de seguidores. 3 más que Ariana. ¿Lo seguimos ahora y que suba el número o no? Hagamos campaña para que deje de tener seguidores. Bueno, tiene unos ingresos más o menos por posteo de un palo 29 millón euro. Ah, ok. Un palo 29 millón euro. Puesto número 1, ¿Quién? tu amigo. ¿Quién? Cristiano Ronaldo. Mirá, más que Messi. Primer puesto en la lista de los mejores pagos en Instagram. Es el que más seguidores tiene. ¿Cuántos seguidores no, tiene No lo Cristiano? veo acá, no tengo el dato, pero un palo 6 millón euro. Tiene 388 millones de seguidores, Ronaldo. Un millón. Pasa que si lo dividís por la cantidad de gente que va a ver eso, posta que te debe dar un número súper accesible. Por supuesto, tiene 391 millones de seguidores, tiene Ronaldo. Estados Unidos. Te doy un laburo, Olaf. Sí. Tenés que entrar a los DMs y contestarlo. Ese laburo. Claro. Te lleva Aparte, perdón, en 39 idiomas. 39 idiomas, sí. Bueno, 391 millones de seguidores. es una linda Para- conversación para saber cuánto vale nuestro trabajo, ¿no? Es hermoso lo que decís, Jirafa. Bueno, quédense pensando. Bien, 6:30 de la tarde en la República Argentina, hasta las 8. Esto es Vuelta y Media, señoras y señores. ¿Querés una... ¿Se dice territory o territory? Para mí es territory. Territory. Y Olaf dice que no. Territory. Territory. Decí lo que sientes. Territory. A 12 meses, no dejes pasar esta oportunidad. Conocé las 10 cosas que tenés que saber de Ford. Territory. Vuelta y media, la radio otra vez se salvó. Sentí otro aire. Urbana Play 104.3. Verano. Tranquilo, soy un profesional, no. Todo bien. This is Us, temporada final. La última oportunidad de vivir momentos inolvidables. Disponible ahora. Exclusivo en Star Plus. Dije que no iba a llorar y acá estoy. Todos los derechos reservados. Star Plus requiere una suscripción y ser mayor de 18 años. Contenidos sujetos a disponibilidad. Superclub más la Betuneta, Santander de cabeza, premios inigualables. Ahora sumas con cosas nuevas, canjea por lo que quieras, aprovecha Superclub más y no dejes de sumar. Con Superclub Más de Santander, cumplí desafíos, suma puntos, subí de nivel y accede a mejores beneficios. Subite a la Betuneta, subite a Superclub Más. Para más información, consulta en santander.com.ar. ¿A dónde querés llegar? ¿A la playa? ¿A la montaña? ¿O mucho más allá? Llegá hasta donde quieras con la exclusiva fórmula de Infinia con tecnología molecular. Este verano, con Infinia, anda mejor. Andes Origen le pide un momento de atención y le recuerda que darse un gustito es beber con moderación. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En General Motors, tu seguridad es nuestra prioridad. Si sos propietario de un Chevrolet Clásico Celta años 2013 a 2017, es muy importante que realices el cambio gratuito de airbag. Debido a una falla en el airbag marca Takata, el mismo puede no funcionar de acuerdo a lo esperado. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Es gratuito y además recibís un beneficio de 5.000 pesos. Ahora podés organizar y producir tus eventos con Valmedia. Alquiler de pantallas LED, consolas de juegos, proyectores, acciones promocionales, acreditación y control de accesos. Somos Valmedia Eventos en Instagram. Valmedia, todo para producción de eventos. valmedia.com.ar. Ahora llego un 10, Cabify, viajo seguro, llego bien. Cabify, voy sentado como un rey. Cabify, en el asiento relajé. Cabify, en un toque ya llegué. Cabify, podés pagar como querés. Cabify, cumplen con todo el ABC. Cabify, un viaje así te mereces. Cabify, yeah. Movete seguro yendo donde quieras. Cabify, la ciudad es tuya.
Pago con Vimo. Vimo y Visa te traen un verano recargado. Durante todo enero, cargando combustible en Action Energy, tenés 1.000 pesos de reintegro pagando con QR con Vimo, más 5% de descuento. Descarga Vimo y empezá a ahorrar. Vimo, una billetera, todos tus descuentos. Para más información, consulte en www.vimo.com.ar. Urbana Play anuncia Khalid en Argentina. 16 de junio 2022. Estadio Luna Park. Urbana Play 104.3. Radio oficial. Todo lo que necesitas para convertir tu casa en un hogar lo encontrás en Rex. Tenemos un equipo especializado para ayudarte y la mejor atención. Te esperamos en nuestras sucursales o en somosrex.com. Imperial Golden es una cerveza liviana y muy refrescante. Por eso, el estadio ideal para el verano es estar con una Golden en la playa, en terracita copada, en una pileta, en un spot de radio, empinando este vaso helado. Ah, no, pará. Esa va con M. Sabemos que sabes. Imperial Golden. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Somos tu radio. En el formato que quieras. UrbanaPlayFM.com. Un recorrido diferente para volver o salir de casa. Vuelta y media. Es hora de escuchar. Menos 20 de la tarde en la República Argentina y es el colmo del director de cine que tiene su plano al revés. En lugar de ponerse bien el plano, se dio el plano vuelta. Ahora lo... Ahí está. Perfecto. Ahí está. La mejor voz de Hola. uno de los grandes directores que tenemos en este país, señoras y señores, y en el mundo, es nuestro querido amigo Ariel Winograd. Wino, querido, buenas tardes, buenas noches. Qué alegría, qué emoción. Hace como una pandemia atrás que no hablamos. Increíble, increíble. Hablamos en privado, no en público. En público los extrañaba mucho. ¿Cómo andan? Bien, Wino, bien. Recién le contaba a los chicos que viví una experiencia hermosa la semana pasada porque fui al cine. Punto uno, fui al cine. Recomendamos ir a ese lugar. Le recordamos a la gente, es un lugar con butacas y una pantalla gigante donde se genera un clima que es difícil de conseguir en otro lado, y es el lugar ideal para ver películas, y además vi tu película, Hoy se arregla el mundo, una película hermosa, así que hago la felicitación pública, Wino. Muchas gracias. Sí, nos olvidamos todos, ¿no? Lo que era ir al cine, quedó como lugares antiguos ya, ¿no? Uh-huh. Hay que volver de a poco también, hay que acordarse para mí lo que era ir al cine. Yo creo que eso es lo que se perdió. Claro, que no así con el teatro, digamos. Claro, puede ser. En mi caso, además fui con mi hijo, 9 años, y su amigo. La cara de ellos al entrar al cine también, ¿no? De estar ahí, de sentarse en una linda butaca, cómoda. Encima les queda muy gracioso la butaca a ellos, que les queda enorme. Muy, muy lindo, y quedaron muy impactados con la película. Es para todo público la película, Hoy se arregla el mundo. Y tiene momentos donde se rieron, momentos donde se pusieron melancólicos, se emocionaron, de todo les pasó. Así que se disfruta por partida doble en esos casos. Contanos vos de Hoy se arregla el mundo, Wino. Bueno, Hoy se arregla el mundo tiene algo para mí muy lindo, que fue haber trabajado primero con Leo Sbaraglia, que Leo es una bestia realmente. Cuando dicen Leo Sbaraglia, y después empezás a laburar con él, y tiene una manera de encarar los personajes. Digo, uno como director ayuda en la construcción y lo dirige, obviamente, pero después está lo que viene el actor. Y en ese sentido, con Leo teníamos ganas de trabajar hace mucho tiempo, y para mí fue un flash laburar con él, realmente. Digo, fue una gran experiencia de aprendizaje. ¿Pero qué sentís? ¿Por qué sentís esa cosa de decir cómo encara el personaje? ¿En qué lo notás que se pueda explicar con palabras? No, a ver, obviamente que cada actor tiene su mundo,
pero el guacho tiene algo que le pone la cámara en plano corto y ya la clava ahí, digamos, para ser claros. Y tiene algo muy emotivo en su expresividad, en su forma de encararlo. Entonces eso, obviamente, y tiene mucho humor, por otro lado. Claro. Como que es como, viste, no, Leo Baraglia, el actor serio, el que no hizo comedia. El tipo es un cago de risa. Y te dice, bueno, es que no me llaman para hacer comedias. Claro. Pero digamos, eso fue algo para mí que tuvo en lo personal como experiencia. Después, haber transitado una película con un tono un poquito más emocional que las otras también me generó como un desafío de decir, bueno, a ver, juguemos con otro tono dentro de lo mismo que es hacer comedia, juguemos a otras claves de comedia. Entonces, bueno, vos también sabés, digamos, el desafío de aprender algo nuevo, de atravesar algo nuevo, siempre es muy enriquecedor. Bien, ¿y tenías una preocupación o de ratos te agarraba la tentación de decir, che, acá metámosle un poco de comedia? ¿O te pudiste relajar y te entregaste a lo que había? No, porque, a ver, la comedia se producía a partir del contraste con lo que pasaba con Benjamín, con el nene de 9 años. Entonces, no es que había que poner comedia, sino que estaba muy claro. Lo que sí jugábamos con Leo todo el tiempo es que él es un productor de estos talk shows inventados, donde inventan dramas de gente común, y jugamos a que el tipo se creía Alejandro Romay. ¿Viste? De hecho, que estaba voy a spoilear arriba. algo. Voy a spoilear, Wino, está la foto con don Alejandro. Sí. Hay un homenaje buscado. Buscamos la foto, la familia de Romay nos cedió la foto, hicimos el Photoshop. Le pedí en verdad queríamos una foto de Goicoechea, una de Tinelli y una de Romay. El Goico nos dijo que sí, pero no enganchamos. Tinelli me clavó el visto y nunca contestó. Y Romay al toque contestó que sí. Así que nos quedamos con esa. Bien. Wino, después te pregunto por una escena clave que le pasa al personaje de Natalia Oreiro, que está poco pero la rompe, que vos, estoy tratando de ver cómo la cuento sin spoilear, no voy a contar. Se puede contar igual, sí, porque se puede está en el contar. trailer. Ok. Sí. Bueno, sí. Muere el personaje de Natalia. Y vos decidís, supongo que es una decisión tuya, por supuesto, filmarla como desde adentro del restaurante, donde está el personaje de Leo Baraglia. Me interesa mucho saber esa decisión porque me parece un gran acierto. Un director me preguntaba el fin de semana, ¿y cómo la filmó esa? Porque me parece el auto que se lleva al personaje. Y había miles de maneras de filmar eso. ¿Cómo llegás vos a esa conclusión de decir, me conviene este plano? Mira, la verdad que por guión estaba que era en off. O sea, que era desde que escuchábamos un ruido. Ok. Y yo ahí empecé a insistir que teníamos que verlo, pero desde el punto de vista o sea, como que tenemos que entrar en el punto de vista del personaje de Leo para contar la película. Entonces, por eso la decisión fue contarla desde el punto de vista de él y quedarnos en el lugar de él. Y no es que es corte A y vemos un plano desde afuera y vuela por el aire Nati Oreiro. Como digamos, era como que fue buscado de decir, bueno, tratemos de filmar un accidente de una manera que tampoco sea gore o que decir, che, porque vuela la persona por el aire, pero contémosla desde el punto de vista del personaje. Entonces se filmó por capas. Así que, digamos, ¿qué significa por capas? Por capas es que primero dejás la cámara fija, lo pones a Leo reaccionando, lo levantás a Leo, agarrás a Nati, la pones allá a lo lejos, haces que se caiga y después pones una doble que con una colchoneta le estirás. Y después filmás la pantalla limpia. Entonces, con esas 4 tomas, las pegas todas y armás el accidente por capas. Qué locos están los directores de cine. Están re locos, pero re locos. Qué didáctico que lo explica. Yo lo hubiese filmado de otra forma. ¿Cómo lo hubieses hecho? No, yo por postpro lo hubiese hecho. Pero bueno, no importa. Vos, Wino, sos el director. Acá no me voy a meter. Pero esto es por postpro también.
también. No sé, no tengo idea de lo que por estoy vos, pero- diciendo. No tengo idea, no sé. Pero quedó como que sí, Wino, ¿la editaste en pandemia por Zoom? ¿La película es verdad esto? Sí, fue un infierno, que pobre Penny, el montajista, que no lo recomiendo a nadie, porque el tema de editar en pandemia, ustedes se acuerdan, digo, ahora, bueno, mejoró un poquito internet, pero cuando estábamos todos al mismo tiempo usando internet, el gran problema es que vos ves en tu computadora la pantalla, el AVID, o sea, la isla de edición que está viendo el editor. O sea, vos ves las imágenes y de pronto le decís, a ver, corta acá. Y de pronto corta y no corta en el lugar donde vos dijiste acá. Otra vez, tenés que Entonces, empezar, no. Claro, el tema es cuando te das cuenta que hay un delay, que siempre hay un mínimo delay. Entonces es un infierno, porque nunca tenés el corte justo hasta que decís, pará, tenemos 3 frames de delay. Listo, sigamos. Pero bueno, muchísima paciencia, la verdad, gran trabajo de Penny, de aguantarme por sobre todas las cosas, porque es complejo editar. Digo, entendemos los protocolos, todo, pero ahí estábamos en la fase 1. Claro, quilombo total. Entonces, quilombo total. Pero Igual- por otro lado también me sirvió para que los primeros meses uno esté pensando solo en eso y Claro. decir, bueno, listo. No hay pasaron. COVID, no hay nada. Claro, El mundo está claro, pasando en esta película. Y estoy editando así porque quiero, es un Sí, desafío, es claro. un desafío enorme. Exactamente, porque soy rebelde. Hablamos con Ariel Winograd, director de cine, director de Hoy se arregla el mundo. Wino, el guión es de Mariano Vera. ¿Cómo es el proceso? Vos le decís a Mariano, che, tengo ganas de hacer una película así. Mariano te acerca el guión, lo piensan entre los dos. ¿Cómo es eso? No, el proceso viene que esta película, por ejemplo, este guión estaba antes del robo del siglo. Ah, mirá. Y como filmamos el robo del siglo, dijimos, bueno, filmémosla al otro año. Entonces, Mariano Vera, junto a Juan Vera de Patagonic, de la misma productora que hicimos Sin Hijos y Mamá se fue de viaje, tuvieron un par de años con esta idea dando vueltas y me presentaron el guión. Y me dijeron, che, ¿querés hacerla así de una? Y leí el guión y me gustó mucho. La verdad que me resultó como un gran desafío. Y después, obviamente, cuando empezás ahí, que ya te empezás a meter, empezás a trabajar, lees el guión en voz alta con los productores y con el equipo, y a partir de ahí empezás como a revisar cada una de las tramas, digamos, y empezás como a buscar y a mejorar o a modificar cosas de las tramas según también los actores que hayan quedado. Claro, bien. O sea, un Sí. embole. La parte más aburrida. Bien, y la parte Es un más embole, divertida. Y para mí la parte más divertida, ahí también no quiero espolear, pero es cuando se rompen cosas buscadas en rodaje. Ah, ok. Para mí es muy divertido explotar autos, ¿Te gusta que eso? se prendan fuego casas o inundaciones, todo lo que es esa parte, inclusive esto, el accidente, es muy divertido porque lo planeás desde un lugar muy infantil. Inclusive si tenés que hacer una persecución, le agarrás 2 autitos a tu hijo y empezás como a sacarle fotos y lo vas montando como, primero pasa por acá y después pasa por acá. Entonces es divertido. A mí me divierte mucho esa parte, digamos. En Mamá se fue de viaje cuando llenaste todo de espuma la escalera. El que lavarropas, El lavarropa, esa es una gran escena. Eso también, no le gustó mucho al dueño al final, pero bueno, eso es otro tema. No, esto hay que decirlo. Está en la fantasía de mucha gente alquilar la casa para que filmen. No alquilen la casa nunca. No digas nunca. esto, Wino, porque suelen pagarlo muy bien, pero no te reencontrás con tu casa después. Te reencontrás con tu ex casa. Si necesitas mucho la guita, es una linda salida. Claro. Pero- De ahí para atrás, no. Ajá. Porque vos le tenés que decir, en un momento te la lleno de espuma, ¿no? No, sí, todo hay que blanquear, hay que compartir el guión, no podés decir, che, ¿y esto qué pasó? No, Claro. sí, pero para mí la explicación es muy simple. ¿Cuánto vale que 80 personas vayan a tu baño? Ahí va. Ahí Porque está. en algún momento la gente va al baño y puede ir a 80 veces personas. más de una vez. Entonces, Claro. vos ponele un precio a la gente en el baño
y ahí alquilala. Claro, el rodaje puede ser 2 semanas en esa casa. Sabés que un actor va a dormir en tu cama, que otros van a ir al baño, que van a rayar una pared. Van a rayar una pared seguro, seguro van a rayar una pared. Mínimo, ¿no? Mínimo la pared. Alguien se va a chorear algo también, porque se va a confundir. A veces con intención y a veces sin intención. Decir, estos libros serán de la escenografía, ¿no? Sí, llévalo, dale. Pero bueno, alguien puede decir, pero Leo Sbaraglia filmó en mi casa. También puede tener ese orgullo. Sí. No, a ver, aparte la típica que pasa siempre es, vos llegas a la casa y decís, está divina, vamos a filmar acá. Y ahí empieza. Pero esta pared que es toda blanca, pintémosla de azul. Este sillón, saquémoslo. Esto saquémoslo. Entonces, che, pero ¿para qué estamos filmando acá? Claro, estamos sacando todo. ¿Por qué elegimos esta casa? ¿Entendés? Digo, como... ¿Por qué estamos acá si estamos cambiándole todo? Casi siempre, obviamente, me parece que a la hora de elegir una locación es tratar de... Obviamente que hay que intervenirlas porque no existe la locación perfecta y hay una paleta de colores y hay un equipo de trabajo. Pero no nunca de llegar y sacarla toda, que es lo que termina pasando, la verdad. Wino, bueno, invitamos a la gente a ver Hoy se arregla el mundo en todos los cines de la República Argentina. Hermosa película, Leo Sbaraglia, Natalia Oreiro, el Chiquilín que la rompe, Benjamín Otero y gran elenco, participaciones chiquitas pero muy buenas. Solita Silveira, Diego Peretti, Santi Koroski, me estoy olvidando, me voy a olvidar de un montón. Yo también me olvido. Yayo, Gabriel Corrado, Martín Piroyansky. Gioia, nuestro amigo Gioia la rompe. También está Charo. Ajá, Charo López, claro. Charo López que hace no es tan participación chiquitita esa, sino que acompaña. Tanati Oreiro también. Mario Larcón también, que es un gran actor. Y Diego Peretti también, creo que lo nombraste. Lo nombré, sí, señor. Así que sí, muchos amigos. La verdad que es muy lindo también cuando te pasa que de pronto decís, che, ¿querés venir un día a filmar? Porque también un poco se basa en eso. Claro. Este tipo de papeles. La realidad es que están muy ligados a la generosidad y a la buena onda, ¿viste? De que se copan. Wino, ¿y vos para dónde vas ahora en tu carrera, lo próximo? Y ahora estoy por estrenar una serie que filmé en México y estoy ahí en desarrollo de un par de series y estamos con una película para una plataforma. Qué raro que suena, ¿no? Para una plataforma. Ajá. Me siento como un viejo choto. No, pero es la verdad. Sí, pero también podés decir la plataforma, digo. Decila si querés. No pasa nada igual. Decila. Sí, no pasa nada para pero puedo no decirlo, pero la palabra plataforma me suena a computación, claro. Pero sí, por suerte, la verdad que a computación, a curso de Windows 98. Así que nada, ahí estamos con varias cosas, por suerte. Buenísimo. Bueno, Wino, felicitaciones por la película. Invitamos de nuevo a la gente que la vea. Gran abrazo y un día te esperamos por acá. Bueno, por favor, chicos, los extraño mucho, los quiero mucho y un beso gigante. Bien, Ariel Winograd, este aplauso para él. Hoy se arregla el mundo en los cines argentinos, señoras y señores. Cuando faltan nada más que 3 minutos para las 7 de la tarde, se viene el primer Fútbol o Muerte del año. Ya está el Tano, ya está el Feo, ya está Héctor, está la Piba, están todos. Pablo Fábregas nos presentó antes el tema que más se escuchó en el verano. Cono Hielo. ¿Cuál era? Cono Hielo. ¿De quién? De Paco Amoroso y Catriel. Jirafa, es tu turno. Iba a poner el que verdaderamente escuché, fue el de Tini, Miénteme. Ajá. Pero como queremos que el tema suene entero y por ahí con un ratito estaba, dije, mejor el que está ahí, el puesto número... Miénteme, ¿quién lo eligió en la familia? Mintu, mi hija Jazmín. Muy bien. Pero Balto ganó con Dance Trip de Trueno. Sí. Y ese nos gustaba bien a todos. Uno de los que más se escuchó en el verano. Es el que más escuchamos en el verano. Vamos. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep.
la cara de los jóvenes del país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Jerry, ya tú, sabes, como, sabes, sonando los bares. What you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se preparen. Porque la calle pide salsa, comparsa. Un poco tiene un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Nico, 50 millones les alcanza. ATR, Bido, gangsta. La promesa como Lío, Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los hombres en el país. Es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, Neri, Mami, el vocero soy yo. Ya sabe quién, ya sabe quién. El mundo entero me oyó. Ya sabe quién, ya sabe quién. En el garo soy yo. ¿Quién más rapero que yo? Que ahora todos quieren fama, quieren lana. Te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Pobre competencia, tres no gana sin ganar. Yo, dejo por América la Panamericana. Mami, el vocero soy yo.